Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la transmisión de Cerro Porteño, que se enfrenta a Ameliano en el estadio Piquecerú. Listos para llevarles esta jornada futbolera del día sábado 12 de julio. Bastante arrimados. Vamos a ver qué acontece. Vamos a ver qué acontece con Cerro Porteño, que tiene ya mucha polémica justamente en la sala de fisioterapia. Pero antes hay que saludar a mis compañeros. ¿Cómo está la señorita Belén Rivas? Bien. Hola, Marquitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien estén todos, todas. Bueno, ya listos acá para lo que va a ser este partido. Se espera que sea realmente un gran encuentro por lo que representa el partido para Ameliano, para la ciudad, la primera vez que recibe también allí a Cerro Porteño. Así que bueno, esperemos que sea un buen encuentro. Franco de Rosa, ¿cómo te va? Hola, Marco Morel, ¿cómo te va vos? Tranquilo. Qué felicidad que Libertad no van a hacer 2 fechas, dicen los perros. Qué felicidad que Cerro juegue bien hoy también. Eso es lo que yo espero. Vamos a ver, ¿Vos sabés esperemos que ver. me llamaron de ese programa que le dijeron a Coque, Jorge Vita? Y a mí Sí. y me llamaron así, hola, Franco, ¿qué tal? Estamos en comunicación con Franco da Costa. No, qué bola que sos. A mí que hacen a propósito. Qué bola. Le mandamos ¿Por qué te saludo llamaron? A Wilson. No sé, para saber mi opinión. ¿Sobre? El partido. Chico. No sé, el partido en general. Qué grande que son los amigos Ñandutí. Un saludo enorme. Yo mi sueño es que Bruno Pon me diga, hola Marco, buenas tardes. Hola, señor, ¿cómo le va a usted? Bruno Pon, maestro del relato, ¿cómo le va? Acá, ¿Qué nivel? Kenny. Hola, Matías. Necesitamos un tipo C. Saludo al chat. Ese es un gran problema. Sí, no sé yo quién de los salames que viene a este lugar llevó el tipo C. Ay, juelote. Sí, porque en serio me da por la bola. Capaz yo llevé y dejé allá. No me la conté que sos La vos. pasada que me fui a hablar contigo. Para mí que sí, para mí que sí. Señoras, señores, ¿por qué tan lentejugo y Franco? Y no durmió bien. Ya ingresan los protagonistas. Cerro Porteño, Ameliano Cerro. Sí, estaba ahí. Bruno Pon, bienvenido. Marcos Morfón, dice Matías Garcete. No, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Salameó Qué tipo. bárbaro. Bueno, ya hay equipo confirmado. Ya están los 22 en realidad en cancha. ¿Me Marquitos, podés confirmar cómo sale el equipo local de Ameliano, Belén? Claro que sí, en el arco Martínez. 4-2-3-1. La alineación que presenta Ameliano Martínez por derecha, Aranda. Doble de centrales. González y Rodas y Martinich por izquierda. Línea de 2 en el mediocampo con Moreira, Valdés, más adelantado línea de 3, Salas Zamudio, Barreto, Vera y en punta con la casaca número 21 está Sarkis. Elías Sarkis, justamente. Buenas tardes, Marcos. Ya vas a confirmar que sos cerrista. ¿Qué digo, Junior Paredes? ¿Qué digo? Me trozaron mucho. Mucho me dijeron, pero es impresionante. Hoy amanecí con una cantidad de mensajes que me decían luqueños, que me decían nacionalófilo, unos me decían gumarelo, otros me decían legendario. Y eso es lo bueno. Así que Hola, vamos. Axio. Hola, Axio. Axio Franja, ¿cómo te va? Tranquilo nomás, que tranquilizate. Tranquilo. ¿Cómo era ese audio de TikTok? Tranquilizate nomás, mi amigo. Ese no funciona el... Tranquilizate nomás, o si no... Tranquilizate nomás, mi amigo. Derlis López. Derlis. El árbitro. Árbitro central. Derlis, Cardoso y Mercado, los asistentes que van a tener este partido. Acá estamos solucionando. Ay, yo odio ese enchufe triple entrada. Es más fácil de usar. Bueno, para Tigo Sports es un 4-4-2 lo que presenta el señor Humberto García. Qué buena banca de suplentes tiene Ameliano, ¿eh? Ameliano siempre tiene buen equipo. Sí. Cerro Porteño sale de esta manera: Alexis Martínez en el arco, Velázquez, Quintana, Pérez y Riveiros, Aguayo, Pirisdamota, Viera y Turbe, y arriba Araujo y Torres. El equipo de Diego Martínez. ¿Cuándo vas a confirmar que sos rayadito, Marcos? Puede ser, puede ser, no estás tan lejos. Ya va a comenzar el instante en el estadio Piquecerú. Partido por la fecha número 2. Derlis López, el juez del encuentro, esperando por los capitanes el saludo de Martinich. Pues eso se estaba grabando cuando entré. Qué cheto. ¿No viste, Dios? Ya ve cuando entramos.
Ese pibe canjeo para Facebook Market, baratísimo. ¡Qué bola! Sí. Marketplace, ¿cuál es la onda? Y ese es el tema. Y me compré. Y ahora vamos para ir a la cancha y eso. Viejo. Para llevar a alguien a la cancha y point of view. Y ahora hice entrando un día antes de un estudio. Legal, vio. Teníamos ¿Cómo jugaste, será? A ese compré. Ahí está Velázquez y Martinich. Ya los protagonistas listos para lo que va a ser este enfrentamiento por la fecha número 2. Recordemos que Cerro Porteño viene de ganar. ¿A qué hora abre Eduardito? Pregunta Cuse. Cierto. ¿A qué hora abre? Vi que hay la silla afuera, entonces eso es buena ¡Epa! señal. En breve. En hacemos- instante, a las 5:30. Mira, pues ese. Ahí está, el Puntero. debutante. ¿Quién pidió así que Luque iba a ser puntero? hasta el ¿Verdad? momento? Qué bien, Luque. Qué bien, Chico Díaz. Qué loco. Me gusta verlo al Chico Díaz volver. Tenía que O sea, hacer- demostrar de vuelta lo que es capaz. Sacó un nuevo disco Justin Bieber. Mira, buena data. Por si buena cuando, data. cuando toca la pelota Piridamota, que es su gemelo. Tiene Claro. parecido a. Él, ustedes lo que no saben que Piridamota antes de ser jugador era el Justin Bieber paraguayo. ¿En serio? Y tiene un par de videos ahí No cantando. es joda. Señores, esto va a arrancar. ¿Otra hora el Justin Bieber paraguayo? Vos sabés que creo que sí. No, era Samu. Sí, Samu, sí, sí. ¿cómo era, viejo? Piridamota era. Ah, Samu, ¿cierto? Samu era. Samu de Jingo. Tremendo. Jingo, nadie sabe que se grababa acá, ¿eh? Acá mismo donde Acá estábamos mismo nosotros. donde estábamos nosotros se grababa Jingo. Iba en vivo. No se grababa, iba en vivo igual. Perdón, Pero en era- vivo. pero es acá. Claro, acá. Sí, el estudio era aquí. Aquí. Bueno, señores, ya nos colocamos posicionados para lo que va a ser este partido. Bueno, no puede ser que Matías y Junior y Action nomás estén en el chat. ¿Dónde están todos? Una tormenta se avecina, 90 minutos de puro fútbol. Cerro Porteño, Ameliano, ya se enfrentan por la fecha número 2 del Rápido, torneo pega. clausura. No arrancan todavía. Justo cuando. ¿Te jodió? Igual, Maya, ya tiré ya la frase. No andaba el reloj. Mala mía, perdón, de vuelta. Ahora sí, señores, ya comienza el fútbol. Mueve Ameliano, soltame la música de la barra, que Cerro y Ameliano se enfrentan en esta tarde futbolera. Vamos a ver qué acontece. Este es Araujo, perdón, era Iturbe. Buena pelota que llega por el costado izquierdo. A ver qué puede realizar Cerro Porteño pegado a la banda. Se le escapó. ¿Ya dijeron el equipo de Cerro? Sí. ¿Me puedes repetir? Claro que sí, Cerro Porteño sale de esta manera. Alexis Martín Arias, Velázquez, Pérez Quintana, Riveros, mitad de cancha, Piridamota y Wilder Viera. Aguayo, Iturbe por las bandas y arriba Torres y Araujo. Bueno, los primeros minutos vamos a ver cómo sale el Cerro. Va épico lo que pasa todo con Derlis López. Para mí que están acá. Sí. Mira el pase que metió Iturbo. Y se encontró con Martinich. Buena pelota, pero no pudo contenerla. Gabriel Aguayo. Yo era más de rojo con Daniela Rosa. Mira, un poco rojo. TBT. Tremendo rojo, ¿eh? TBT. ¿Qué le hicieron a Iturbe? Nada, Junior, nada. ¿Qué le hicieron A a Cecilio? Cecilio? Esa es la gran pregunta. Lateral para Ameliano. Ya se produce la acción. Busca la salida. Ya se recupera Cerro. En la mitad de la cancha Iturbe. La salida es de Quintana. Arriba la pelota de Quintana buscando a Torres Cabeza. Ya para la protección de Ameliano. Va la B azulada. Dirigida por el Botellón. Le queda la pelota ahora al equipo de capitán Martinich. Ahí va en la mitad de la cancha. 3/4, perdón. Ya recupera Cerro. Iturbe. Va Iturbe pasando de 1, de 2. Ya saca en esa de mala manera. Cerro Porteño no puede salir de esa zona. Un saludo al Prezi que está en el TikTok. Saluda al Prezi. Fuerza, mi gente linda, dice Santi Peña. Saludos. Uno en Masters. Damos un saludo. Ahí está la mirada de Valdés y Ya Araujo. empiezan. Sí, señor. Ya se estaban, venían forcejeando en esa zona. Y hay juego para el Ciclón de Barrio Obrero. Hubo falta de Valdés, de Diego. Ojo con Steven Moreira. Ahí está Ahí el está. señor. Ahí está o Botellón. Ahí está el ídolo de El ídolos. Botellón. Sí. Mira Roberto ese García. candado, Botellón. Salida de Quintana, salida de Cerro Porteño, levanta la mano de arriba. Torres. Va el balón de Quintana. Pasa muy bien por el costado izquierdo. No, yo no estoy lente. Franco está en lente. Araujo. Pelota atrás y va conquistándola ahora. Wilder Viera. Ay. La quiere llevar Cerro Porteño. Ahora sí ya lo hace. Va Bien, Wilder Cerro. Viera. Manda al centro al área. ¡Ah! Martinich. Domina la pelota Martinich. Pelota por el costado izquierdo. No le llega.
El esférico que pegaba Pablo Aranda. Pide Araujo. Quiero verlas todos. Hola, Alex Alonso. Botellón Lentejú también como Belén. No, eso es lo que decía. Hoy es Frank. Velázquez. Le grabé a toditos. 3 minutos. 3 minutos de juego va a jugar Cerro Porteño desde el costado lateral de Velázquez. Buscaban a Iturbe. La pelota ya domina el equipo de Botellón. La ve Azulada que quiere sorprender en el primer minuto. Tenemos juego por el costado izquierdo, por la banda izquierda. Ahí, ¡Epa! no le cobró bien. No le cobró y Velázquez va levantado. ¡Epa! Lo bajaron a Velázquez, Ya devolvieron venganza. Rápidamente va Cerro Porteño con Gabriel Aguayo. La deja para Riveros. Riveros atrás. Este es Araujo. ¡Epa! Amarela. Están todos locos los americanos. Amarela, señoras y Se señores, calentó el para partido, ¿eh? Sarkis. Mirá cómo se calentó el Primer amonestado a Elías Sarkis, señoras, señores. Ya. Profe, le un poco. ¿Le repé? Sí. Roja, señor juez, pide Fede. Ahí en la amarilla. ¿Cómo andás, Fede? Hola FedEx, ¿cómo estás? Qué gusto leerte también. Está en fuerte, el hizo Velázquez. Este es Elvio Vera, Jugador que pasó por Libertad. O Luque. Por Luque, claro. Salió de aquí. De Él Emiliano, no estuvo en la justamente. calle en un momento, no. No, Elvio no. Tarjeta negra de una. Azul lo que hay, juez, Pero en el fútbol de salón. Este ya te saca ya, imposible. Gana Peralta. Qué interesante la banca de Cerro. Hola, Baby Blue. Baby Blue, dice. Oli. Totim, Alexis. ¿Cuánto fue? Está el gatito, Soñora, Sí. Totim, ¡Señora! el Pitbull, Bruno Valdés, Alexis Fariña, Freddy Silvero, Nelson Elisiche, Rodrigo Gómez. Pelota parada, levanta y turbe al área. ¡Ah! Pasadísimo, decías Belén, Afuera. Carlos Zárate, Darío Espínola y Jorge Marcelino. Muchos chicos. Sí. No, Tobías es el equipo Arias. suplente que está en la banca, mejor dicho. Arias Arias titular. es el titular. Quiero decir nomás que Miguel Martínez hoy va a ser Neuer. Como siempre, es contra Cerro. Salida del equipo que hoy viste de blanco y azul. Ameliano. Bola ve azulada. Aparece Sara Zamudio. Recupera. Insistente. Juega bien esta Ahora. Sí, señor. Este es Elvio Vera. Elvio le pega. Había falta de por medio. Ya retrotrae la acción. Derlis López. Salida desde abajo para Cerro Porteño. A ver. Agarrón de parte de Elvio. Me parece que ese ya va a ser ya una lucha que va a durar todo el partido, Sí. Sí. Está lindo. Que haya eso. Elvio Velázquez. Ahí No, va no. Torre. ¡Epa! Fuerte la entrada. Sigue Cerro Porteño insistiendo en búsqueda de la captura del balón. Ahora ya lo hace. Este es Blas Riveros. El esférico le llega al joven, al chico, a la joya, a la promesa. Quintana. Levanta Quintanita. Pelota arriba. Salto de Araujo. Recupera el Ciclón de Barrio Obrero. Pelota sin rumbo de parte de Piris Damota. El salto es de Torres. A ver qué acontece en esta acción. Cerro Porteño busca 3/4 de cancha. Araujo la pisa y falta. Hay falta contra Araujo. Valdés y Araujo también están rozando. Hay una tarjetita entre los dos. Está complicado. Una ida y vuelta. Pelota parada para Cerro. Se van a pegar mucho, Pero eso fue con Araujo, ¿verdad? Sí. Me parece que ya le marcaron ya a Araujo. Sergio Araujo está teniendo doble marca encima. Fuerza papá Ameliano, dice Coque. Mirá. Nuestro compañero. Atención que levanta Piris Damota, pelota al área, el cabezazo que no llega, pégale ya, no puede Torres y saca rápidamente a Ameliano. ¡Vámonos, Cerro! Está bien, Cerro, Empezó bien, empezó picante. Empezó Pero Ameliano entra duro. Empezó bien, Cerro. Pero Ameliano tiene esas cosas de que te va a tocar la oreja, que se agiganta contra Cerro, contra Olimpia. No le va a ser fácil. Avanza el Ciclón. Wow, la pelota no llega a buen puerto. Sorprende hasta el propio arquero. Salida de Miguel Martínez. Miguel
Martínez. El Cerro luego. Claro. Sí, gran arquero. Cierto que estaba ahí. Pelotas, qué bien la hizo el Biovero, la dejó para Martínez que manda al centro, marca el área. ¡Ah! Tremenda. Nada. Atento el polaco también. Hoy mete gol Martínez, dice Tobías. Pero todas las pelotas de Ameliano hasta el momento están pasando por Elvio. Sí. Es el que prácticamente está siendo el cerebrito del equipo del Botellón hasta el momento. Levanta Martín Arias desde su aposento. El salto providencial de Torres no llega a buen puerto y ya responde y amenaza con la salida Ameliano. Ahora sí por el costado derecho. Peligro con Salas Amudio. La porta a buen puerto ahora. Recupera Cerro. Pegó por el hombre de Ameliano. ¿Qué dice Derlis? El lateral para Cerro. Dice el juez del partido. Se está calentando el partido. Se está calentando. Necesito- Este va a haber, en breve va a haber Una rondita de abrazos. Pero no tiene que traer en ese juego Cerro. Tu jugador, Marquitos. Blas Riveiros. Va a jugar Blas. No Con puedo las creer. manos Blas. Blas Rivero en Cerro. Los en pleno dueños de la 2025. avenida, atento. Juega Ameliano Cerro. 9 minutos, perdón. Necesito leerle al TikTok también. Ahí en la cuenta. Dale. Ahí, señores. Lateral. Saludos de Madrid. Pedile que comenten de dónde nos ven, dónde De están. Madrid nos están viendo, ¿eh? De dónde Locura. siguen, 0-0, Ameliano Cerro, segunda fecha, gente. Ahí va jugando Ameliano. Pelota buena que acaba de dar Salas Amudio. Martínez. Adelanta Martínez. La respuesta es del 10. El Biovera que cae. Sentido. Quedó el 10, señores. Hay falta. Pelota parada para Ameliano. Yo no lo toqué, dice No. Piris Damota. No. Un partido bastante trabado, ¿eh? Mucha falta. Uy, la rodilla. En estos 10 minutos nada más, Belén. Mucha falta, ¿eh? Sí, mucha falta. Y el principal artífice o el actor de esto, autor en realidad, es Elvio Vera, el que está ganando creando las faltas. Hay juego. ¿Cómo busca la falta? Saludos de Ricardo Brugada. Saludos. Desde Madrid, aguante Cerro. Coqui no le quiere hablar Riveros. Pero le ha metido un gol en el clásico. Atención que ataca. Pasada. La pelota. Evidentemente, Coque no le quiere hablar a Riveros, pero le va a meter un gol en el clásico. ¿Te cuento? Neta. 75 personas. Saludos a toda la gente que se va uniendo. Tap, tap a la pantalla. No puede ser que tengamos 1800 más. Dale. No puede ser, por eso. Comenten, compartan. Tap, tap. Ahí Botellón hablando. qué Se retrotrae outfit. la acción. El tiro libre no era válido. Espera, ¿qué outfit de Ya la coloca. el Botellón, Ahora, Monocromático. Elvio Vera. Sí. Levanta la mano Diego Valdés. Se mete al área. Ameliano. Pelota que llega y está. Saca Cerro. Recupera. Pide ¿A qué? mano. No hay mano, dice el juez. Le queda a Iturbe que Uy. quiere ir a la carga. Buena recuperación de Ameliano. Zona para que Elvio Vera haga lo suyo. Metió la pelota. Cerro. Saludos a todos a ti. Dale, Coquevito. Caray. Lateral que corresponde al Ciclón de Barrio Obrero. ¿Y qué usa tu fruta? Hay juego con las manos para Velázquez. Ay, es de... ¿Te gusta? Marquita. Hay lateral. Juega el Ciclón. 11 minutos de la primera etapa. Estadio Pique Seré. Ameliano juega de local en este recinto futbolero. Primera vez que el Ciclón visita y que Ameliano juega en este complejo. Está linda la cancha. Está linda hasta el momento, ¿eh? Sí. Solo que es muy, muy chiquito. Igual pensé que se iba a llenar. Bueno, pero... Pero igual yo pensé que se iba a llenar. 7.000 espectadores. No está lleno el estadio. Ahí va la carga. Aranda manda al centro. ¡Oh! Saca Cerro. Ahí sigue en el área. Ya recupera el Ciclón. La salida es del equipo de Diego Martínez. Va avanzando ahora Gabriel. Este es Aguayo. Quiere buscar la sinfonía de juego. Hay lateral. ¿Qué pasó al final con el tema de la iluminación que tenían que tener? Y arreglaron todo. Pusieron en Sí, todo condiciones. acorde. Sí, Qué bueno. pusieron en condiciones. Tap para pantalla. Le solicitamos a Tiki Toki. Cerro. Ameliano Cerro, fecha número 2. Realmente no hay muchas emociones hasta el momento en el partido. Más allá de que un posible moquete no hay nada. No, se queda todo en el medio. No
Avanza el Vera y peligro cuando toca este señor el esférico. Quintana Él es ya el más participa. Belén, regálame tu kepi. peligroso. Bueno, Martinich con la pelota al capitán. Se mueve Diego. Viene el remate. Pasadísimo. Igual el número 10 entendió que había que pegarlo. Si no, Cerro iba a la carga. Horrible la dupla del medio. Ni atacan ni defiende, dice Raúl. por Wilder Piridamota. ¿O quién es ¿Quiénes son Raúl? cerristas en el chat? ¿Raúl es cerrista? No, no Sí. quiero ofender. sino PM que y pregunto Wilder, bien. dejen de robar. Sí, Raúl es cerrista, creo. FedEx, ¿qué club es? Cerro, del ya Ciclón. Alan ya sabemos. Después, Junior. Junior Paredes, olimpista. Junior Paredes Olímpico. Creo que sí. Pero siempre banca, sea partido Olimpia, Cerro, Guaraní, está Junior Cerro, Paredes. FedEx, que es de Cerro. Saludos, Ñembú. Atención, Épico. jugador caído Valdés, que ya ¿A es qué? el segundo amonestado. Pero se enojó, Encaró al árbitro, Y quién le buscó ser agarró? amonestado. a Piridamota. Uy, Putaje. Malucado. a Robert Piris. Sí, claro que sí, Fede. A ver. Sí. Ah, No, fue con el codo. Sí. Claro que sí, Fede. Yo soy soldado de pasión. Si 100 están contra pasión, yo estoy contra los 100. Che, grande, Junior. Fue con el codo. Está jugando bien el Vera. Elio es el más desequilibrante del equipo del Botellón. Ahí están los jugadores de Ameliano, ¿eh? Ah, mira, pinta jugador de Emiliano. Ahí está Tucu Salazar. Pinta jugador de Emiliano. Pide la pelota Blas Rivero. Se va a reponer el juego. Metieron un codazo contra la integridad de Piridamota. Levanta la pelota Quintana. Busca a Blas Rivero que había pedido el esférico. Dame acá que juego, dice Blas. Avanza el 15. Ahí va Riveros. Corta rápidamente Martinich. Juego con las manos para hacer Porteño. El Ciclón de Pereira. Son los 15 minutos con el lateral. Toda la gente que va a disfrutar de este encuentro. Y va Wilder Viera que manda al centro. No hay mano. Atención con Torres. Le quiere pegar. Pide a Araujo. No puede darle el pase. Torres se lanza y hay falta, obviamente. Pero que siga, dice el juez. No. No, Hay falta contra el polaco González. Están siendo alérgicos a llegar al arco. Muy fuerte. Ambos. Igual se te ve Franco atrás de mí. Se te ve, Franquito. Deja de fumar. En yo me acabé. 15 con Realmente el 30. TikTok normal, el tema en Twitch vos podés. Puede aplicarle. Poggi. Va a levantar Martín Arias. Esférico arriba. Desprendiéndose del portero. Ahí ya la domina. Qué bien lo hizo y No, va bueno. marcando. Iturbe, para mí, el mejor de Cerro hasta el momento. Elio de tipo Fer de Ameliano. Exacto. Ahí se cambió de perfil Iturbe. Sí. Se fue por la izquierda ahora. Y Aguayo por derecha. Hizo el cambio, sí. Estaba los primeros 10 minutos. Hola, Isaías. Estaba por derecha. Así mismo. Ahí está. La falta sobre Moreira. Creo que sí. Es Estíbel. Moreira. No. ¿A qué? Ataca. Hasta Igual ahí no vi la llega. falta, che. Hola a toda la gente que se va uniendo. Para mí que metió grita ahí el de Ameliano y por eso cobró. Y cobró. ¿Qué hace Isaías SP7? Aguayo desaparecido en la izquierda. El cañón y servicio de tubería de Elías Arqui. Mirá esta, como la del bicho. Oh. Ante Alemania, ante Rudiger. Avanza y va Cerro Porteño a la carga. Quiere el primero, el Ciclón de Barrio Obrero. Atenta a toda su gente. Ay, la pierde. En esa y Turbo. A mí no me saludaste, Franco. Dice Fede. ¿Qué hace Fede? Pide la cuota, ¿eh? Le cambió. Muy Le- caro. Demasiado mucho de donde dice. Franco, ¿ustedes qué las pasaste? ¿Pero cuando nos quejamos de la página web de Cerro Sí. y regularizaron? Bien. Te pido, por favor, Cabradón. Hay lateral para Emiliano Aranda con la pelota. Acá hay vaso. Juego con la mano, pide Sarkis, pide Elías. Juego de la vea azulada. Tenemos partidos, tenemos juego. ¿Hay falta? Dice No sé.
sea ¿El juez? envidiosa, dice. No, es que la vez pasada nos enojamos, nos quejamos porque por el bien del hincha, de la hincha que quiere entrar a la página web y buscar, qué sé yo, entradas, ver actualizaciones, info, y no había nada. Estaba todo. No, técnico. Estaba todo. Oh, Es cuidado. algo siempre. No Cuidado, quedamos sin la notebook. Si Cerro sale campeón de la Copa Paraguay, Belén se hace cerrista. Yo no soy técnico, hijo de computadora. Ahí va Cerro. Se viene el ataque del Ciclón de Barrio Obrero con Araujo. Dejó la pelota para Aguayo. A la carga Cerro Porteño. A ver Aguayo. Dale Aguayo. Vámonos Aguayo. Encendé pues a linternita rey. Jugá. Ahí está el Ciclón. Epa, no hay No lo falta. cobraron, No, la no, falta. no. A la carga y va. Y va solo. Meliano se viene. Está tatana. ¡Epa! ¿Penal o no? No cobró nada. No cobró nada. Le piden los de Cerro que cobren Fue offside. offside. Exacto. Ah, cobró offside. Cobró offside, ¿eh? Un contragolpe de Ameliano con Elvio Vera en punta. A ver si estaba fuera de juego. Parte el balón. Sí, estaba adelantado. Elvio. Ahí. Gracias, señor Dam. Muchas gracias. Ahí pasa la cabra. No, y si no era offside. Y bueno, Tienen pues que no fue verificar. gol. Fue. Vengan, dice. Vení acá. No te escucho, dice. ¿Eh? Se enojó el López. Deli López hoy está con su partido más. ¿Qué figurar hoy? Se No me enojó el- asusté. ¿Qué digo, Isaías? Quiere parecer la Daronco. Mira su ¿Está peso quedando? trabajo. Quiere parecer la Daronco. Ah, o sea, un posible penal, pues. No, está revisando Sí, si era quedó offside, igual. porque si no era offside es penal. Sí, señora. No, era Adelante, siga. Era offside, era offside. Ahora ya se repone la jugada y Cerro busca el primero. ¡Dale! Blas Riveros. Bien, Blas. Ataca el Ciclón. Ahora retrocede Wilder Viera. Bien, Wilder. Blas, Rivero, ¡epa! Cañita incluido y va la carga. El Ciclón de Barrio Obrero, Qué mándame bueno. el centro y que se encienda. Ahí está, engancha, corta centro de 3 dedos, que le pegue, pegale, Velázquez, pegale, se desvía. ¡Ah, Martínez! Qué bueno que es Blas Rivero, Shera. Qué buena Qué jugada. buen que hizo. jugador. Qué Nació buena para jugar en Cerro, Blas Rivero. Atención que solo está. Uy, si ese pase llegaba a buen puerto al objetivo. Creo que Cerro iba a estar abajo ya en el marcador. Qué buena llegada. Que hizo. Atención que se abre Torres. Está Iturbe. A la cara de Iturbe no puede con Alanda. Le pide tranquilidad a su equipo. Porque la toma Iturbe. Iturbe pase de 3 dedos. Malo el pase. ¿Para qué los perros quieren hacer ese si no les sale? Tres dedos. Si sos Modric te va a salir. Buena pelota ahora para Gabriel. Aguayo. Aguayo. 1, 2, 3. Aguayo. Hasta ahí llegó y le queda Cerro Porteño que está metiendo ímpetu. Intensidad al Falta. ¡Epa! ¿No cobró? No cobra el juez del partido. No cobra y avanza. Y lo van a cortar, obviamente, los de Cerro Porteño. Steven deja la pelota por el costado derecho. Falta con juez, dice. Este es. Sala. No pudo. Cerro Porteño ya domina de vuelta el balón. 0-0 va para la gente de TikTok que pregunta. 0-0. El partido. ¿Cómo está TikTok? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saluden pues. No, Domínguez no está en la. Está lesionado. No está ni en la. Ay, banca. ay. Cayó mal Inglesa Torres, ¿sí? Cecilio no está ni en la. Muy banca, denso el gente. partido, la verdad. ¿Qué será? Se dan la terminada. hombre. ¿Qué será que realmente le pasa al cuerpo de Cecilio Domínguez? Se recupera, qué sé yo. Nunca se recupera bien, nunca está. Pero dureza ¿Por nomás qué de le Belén. cortaron así el Pero dureza nomás de Belén. Dureza. No pues. No pues. Oñembo Neymar. ¿Cómo va el partido? Dice Emi. Bien. Buen partido. Muy, muy difícil está Meliano, la verdad. Muy difícil, partido muy trabado. En el medio se dividen todas las pelotas. Pero tiene destello Cerro de repente con Riveros, con Iturbe. Por ahí va. Cuidado. Ahí está la pelota saliendo del área. Me cagué Saque, si todito. quiere. 123 personas, saludamos. Pero sí, Bien ya ahí. termina como territorio. La verdad, territorio. Arranca mejor, bien, Cerro. No. La verdad no me pase eso nunca. Saludos a las 120 personas de donde nos está viendo y ahora Jonathan Pereira.
por seguirnos. Gracias, Johnny. A toda la gente que se va uniendo. A Miguel, a Velo, a Gastonchi. Gracias, Jonathan. ¿Quién es Consulta, ¿a qué hombre se somete? ¿Eh? Este seguro sale mal. ¿Qué dice? Ese es el que sale mal. Sí. Consulta, ¿Aguayo juega en qué posición? ¿Viste? ¿A qué hombre se somete? Dice acá el chat de TikToki. Se Totalmente. traduce, tenés que desactivar la ¿Y traducción. cómo se hace eso? Arriba, ahí arribita nomás en tu mouse. ¿Este? Sí. ¿Y está bien, Go? No, que lo traduzca. Ajá. Igual está ahí. Ya actualiza. Ataca el ciclón de Barrio Obrero. Se viene el centro. Torres. Ay. Afuera. 115 personas en todo el territorio nacional. Aquí. No cobró corner. No cobró. Corner esperaba Jonathan Torres. Ahí está, decisión. Ahí VAR. está. Excelente. Y Qué estaba vale que sos, Gerard. Sos muy bueno. Sos muy bueno, Franco da Rosa. fuera de juego, según la decisión del VAR. Pínchenme. Wilder está jugando bien. Relativamente. Relativamente bien. ¿Quién es el Salida de Martínez. ¿De dónde nos están viendo? Chat de TikTok, de Twitch. horrible es Wilmer. ¿De qué ciudad? ¿De qué Ciudad parte de de Paraguay? Disfrutan de la transmisión. Gracias, Jonathan Pereira, por la rosa. Avanza Meliano a la carga el equipo del Botellón. Quiere el primero. Bien. Corta Cerro y corner. ¿Quién sacó Riveros? Así que sí, Blas. Bien, Riveros. Sí, sí, bien, sí. Blas. Hay corner. Hay corner para Meliano, para la B azulada que va llegando. Tapa para la pantalla. Dale. Comparta. Vamos a estar agradeciéndoles aquí. Está jugando. Tiro de esquina para Ameliano. Atención. Puede venir el primero, 24 minutos. Boren. Va a levantar Diego Barreto. Ya está Club Pancho. Ahí está Diego Barreto. Lo toman en el área y vendrá el centro. Autoriza Derlis López. Posterga. A la puta de Lilo. La- Le roba cámara, será. ¿Cómo querés ser famoso? Ay, Derlis López? Entrar a calle 7, hermano, si querés estar pesoca y robar cámara. Gracias, puta. la cabra, dice Yari. La pende programa, dice la cabra. Viene el centro al área. Salida Bien. de Cerro. ¿Qué onda Pedro López, en serio? Endemana. Quiere armar show. Quiere ser pesoca y quiere pasar en la Y cámara. Pochuacan. ¿De dónde calle nos estás 7. viendo la cabra? ¿De qué ciudad? Desde la computadora ahí en la cámara. Se ríe. La salida es de Ameliano. Ameliano Cerro Ameliano. Dale, Nacerro. Tapa la pantalla, dale. Vayan compartiendo a su amigo cerrista. Toby preguntan dónde se puede ver. Acá. Acá, mi rey. Se cree Matonte. ¡Libre el fútbol! Burger. No, es como Matonte. Matonto. Taronco. Ahí, Taronco era el- sucesión de pases de Ameliano. Buena pelota en profundidad. ¿Lo alcanza o no? No llega. Qué partido aburrido, señoras y señores. Tranquila, Navi. No. 26 minutos ahora mogo. 30 por ahí se metió uno y otro seguido. Ahora de aquí a hacerlo. 30 y- Emi Pereira Algo. compartió el live. Verle a los jugadores, no a ustedes. Hola, Dice Emi. Toby. Y Marco el jugador. Jugaba yo, Toby. Aquí. Tiro de esquina para Ameliano, señoras y señores. Va a levantar la pelota, lo empujan a Elías Sarkic. 26 minutos. Atento Martín Arias, viene el centro al área. Buscó Diego Valdés. No pudo. Y ya avanza de vuelta Ameliano. Esto es peligroso. ¿Es por baño o en dónde? Es por tu hermana, idiota. No. Tiro de esquina. ¿Por qué baño? Preguntó dónde jugaba. Y está bueno ¿Qué por te baño, dicen pe. que sos el No. Sergio Díaz de Tomate? ¿Por qué pegó te enojaste? ¿Quién dijo? Si vos no ¿Qué? jugabas. ¿Yo? Te enojaste como si vos llegaste a jugar Llegué primero. a jugar. Siempre Telenmuti escuchándole a enojó como si ustedes. fuera el Cábala, Diego saludos Bautista. Belén, dice mi Pereira, viene el centro al área. Hola, Las puchas, Emi. yo llegué a ser jugador de la formativa de Sol de América. Mentira ¿Mira? eso. ¿Y algo? No quedé, no me acuerdo, pero un miego detalle. Pero Pero tuviste la práctica. Estuve en la práctica. estuviste en la práctica, pero Sí. ¿hasta En las pruebas. La programa. qué sub? No, en las pruebas nomás tuvo. Va, yo estuve En las ahí. pruebas no llegó nomás.
Pero Fue parte. Pero estuve, güey. Sí. ¿Probó? Arquero. Arquero en la portería. Qué grande. Estuve. Realmente yo era. Qué grande. Entre los 100 que estaban ahí, yo estaba puesto 15 por ahí. No era tan malo, Leandro. Ah, mira. Sí, me Pero, quedé. Me fui espera. a dos prácticas. Primero, de los 100 por ahí que se fueron los arqueros. Ah, de 100 arqueros. Sí, literal. eran Bueno, 100. tampoco era así. 20. 20. Ay, No, vean, tampoco 20. rebajando Maquín. No, realmente había como 40 Ah. por ahí. Arquero literal, nomás. En serio, arqueros. Porque en serio era muchísimo. Nos fuimos. Yo, primero, era un picadito al principio para ver qué tal. Viene un matungo que parecía Adrián Alcaraz, una locura. Yo era pendejo todavía. Viene con todo. Mano a mano, por la pierna, pelota a raya. Pero a mí lo que me condenó fue que ¿cómo era? El lugar donde nos fuimos, me acuerdo, en Villa Lisa justamente. Viste que no puedes jugar en la cancha principal, pero hay las otras canchas que están ahí en Sí, Villa Lisa. sí. Bueno, y la tierra era, Toby, andá, boludo, en la casa de tus primas, entonces, idiota. Calma. Y bueno, y había arena dura. Entonces, mi botín no puede estar ahí. Y en una viene, le pega y yo me podía tirar. Sí. Primer paso, segundo paso, me rebalé. Y ese me condenó. No me pude tirar, tipo. Me cayó. Para elegir mal el botín. Ahí está. Te condenó ese Martín. Pero hay oye, Kirina, o sea, todavía anda ¿Por todo qué? bien botado. Ahora- Si anda no, con vos ibas a Toby. estar. Y estuviste hablando. Nada, ahí no te dijo, con era el- jugadores por baño, nomás te dijo y te enojada. Con el señor Oscar Acosta. ¿Cómo? Compartiste ahí con el No, que compartir. Por baño, pe. La posta fue ese yogur con banana que había. Jugó todito eso. Hasta ahora en casa, pues, lo que comí. Fuente Shopping, dice Jurasco, ponele. Usted nomás dice, ustedes no me conocieron, Qué muchachos. mala la gente del chat. 29 minutos, cooling break. Se Cooling me quedó break. El cooling break del mundial. De mañana la final, ¿cierto? Mañana la final, 16 horas. 16 horas. Vamos PSG. Mañana el cumpleaños de mi novia, ¿eh? ¿Cómo lo que el PSG se redimió, Ah, Gerard? Qué grande. Es un Nan. equipo odiado, hay unas cuantas personas que le quieren ahora. Es que, hermano, es un equipazo. Es Pero- un equipazo. Antes nomás Lo los odiamos. petrodólares espectaculares. Y siguen teniendo los petrodólares. Los petrodólares. Qué grande. Te qué quiero, grande. Toby. Aguante cerro, dice. Jamás, David. Toby. Ya tuve mi pelo ¿Qué rubio. pelo Diana Pirida Monta está jugando bien, co? 0-0 el partido. Ya vuelven los jugadores. Tenemos 30 minutos. Es un deleite. ¿Cómo juega el PSG? Dice Raúl. Hace bien mucho calor. Haku. Hace mucho calor. Más o menos. Parece que ya no va a ser frío, ¿eh? No, se viene. Es la temporada más fría. Yo estaba viendo por Gem. Ahí me informo siempre. Ah, mira. ¿Y qué dice? En TikTok. Ah, ¿y qué dice? Sí, y dice que es la temporada más fría que va a haber. Va a venir, Porque se aleja el sol. va a venir ahora. Outa. Sí, sí, sí. Verás. O sea, no es que el frío, que pelada ya era el más frío. Más frío No. que eso va a ser. Va a ser más frío. ¿Cuándo? Dentro de 2 semanas. Pero dice que en las vacaciones no va a ser tanto frío. Según escuché. Post vacaciones lo que Exacto. Teta. No te enojes Para que se conmigo. Yo te extienda lo- hincho nomás, Toby. Para que la criatura diga que no pueden salir de su cama porque hace mucho frío, se van a enfermar. Van a extender Tapa la pantalla, sí, vacaciones. Cerro Porteño. Viste, ahora ya nos hicimos amigo con Toby, ya nos siguió ya. Qué grande, Toby. Lateral de Cerro Porteño, atención, vamos, Cerro, dice Sebas Núñez que se va conectando. Salida de Ameliano. Tenemos el partido en la paridad y se viene Sarkis, que bien la Mano. lleva, mano. Hay mano en la mitad de la cancha. Y sí, Wilder Viera, se juega con el pie. Pelota parada para Ameliano. A ver. Sí, y claro, metió la Buscalo. mano para Sí. cortar la acción. Cortó el trayecto. 2900 likes, tapa para la pantalla, conectate, compartí. Es ¿Qué muy dijiste, poco. FedEx? ¿Qué dijiste hace rato? Juega Ameliano Serra, atención con la pelota que va llegando para Martinich. Va encarando Martinich, media vuelta, línea de fondo, manda al centro. ¡Oh! Saca Cerro. Saca el ciclón. A la puta FedEx, ahora. Sí, Pitbull sí. por Wilder ya mismo. Hace rato decía, qué bien juega Wilder. Ahí está el centro de Martinich, busca pie y ya recupera Cerro, no se lo permite. Avanza ahora el 10. Este se va a meter al área, ¿eh? Ahí manda el centro. ¡Oh! ¡Cabezazo! ¡Arriba y afuera! Oh. ¡Arriba y afuera! Llegó Ameliano. Lo más
lo más serio hasta el momento que pudo hacer Ameliano, ¿eh? Lo más cercano en realidad. Tapa la pantalla, dale Cerro León Lamundo, dice Toby. Ahí está el centro de Elvio Vera. Cabezazo que se va arriba, 3.400 y va subiendo los likes. Tap. Avanza el... ¡Epa! Falta en la mitad de la Mirá, cancha. a partir de este tiempo, 33-34, fue el gol anterior del Cerro. Por ahí. Y yo creo 103 que... personas. ¿Atendés, Marcos? Sí. Ahora arranca el Cerro. Mirá. Desde los 34. Mirá, con el pase atrás. Bueno, 106 personas, 33 minutos de juego. Esto se juega en el Pique City. Decime, contame desde dónde estás viendo. Ahí estás jugando, si estás poniendo la tele en mute y estás escuchando el partido. Atención, que va a Cerro. Ahí está Martínez. Buen pase. Saludos a Manu. Ahí está. Salida, perdón. De Ameliano, la ve azulada. Vamos, compartan. No es batallita, pero tenemos que salir. Grande Juancito. Avanza Aguayo. A ver Aguayo. Pone la pelota. No pudo Torres. No lo veo tan bien a Torres, No, che. mal. No, hace muchísimos partidos, la verdad, que está en ese mismo ritmo. Bajón. Tiene un bajón, no sé si es anímico, no sé si es por dónde viene. Pero bajó atención que va el Ciclón de Barrio Obrero. La quiere llevar en esa Wilder Viera que cae. No le cobran y se sigue en el piso. Mírame. Ahí, hay falta. ¿Qué pasa? Retención le cobró. Saludo de Argentina, dice Pai Retención. José. Retención te cobraron, Wilder Viera. Retención. Gol, dice. Saludos de Chacarita, bro, dice Raúl. Saludos a toda la gente de Chacarita, de Argentina, del pueblo paraguayo, del país vecino también, que está viendo esta transmisión. Qué puta madre. Pensé que vi un fantasma, boludo, allá por el reflejo de la puerta. A ver si era este que se movía. No. Me cagué todo. Se asusta Belén. No, me cagué todo. Saludos desde Caguazú, dice Juanciño. Saludos. Linda ciudad de Caguazú. ¿Ya te fuiste a Caguazú? Sí, a presentar. La ciudad de la madera. Sí. Marco, vos tenés nivel. Atención que bien la... ¿Qué es lo que ¿Qué cobraste, pasó? ¿Está sentido, Moreira? Sí. Saludos de Villeta, dice Toby. Toby, si le ve a Coque por ahí, dale una pisarapo. De mercenario, vos TikTok nomás. Mira, dice Isaías. Uy. Mañana se rompe la maldición. Veo transmisión de pasión en el partido de Olimpia. Siempre que le veo a Olimpia, nunca ganan. Perfecto. Ni yo soy de la Chacarita, dice Raúl. No me dio para comprar la entrada, dice. Saludos de Buyape. Saludos a la gente de Buyape. A la gente de Villeta, ¿cuánto suele salir así la entrada de Ameliano? Porque cuando Olimpia Cerro va a jugar, más o menos, ¿cuánto le van a querer enchufar? 35 minutos. Atención que va Rivero. Manda al centro y está Araujo. La baja para Torres. No puede. Aguayo arriba por el costado derecho. Velázquez. Va Aguayo. Deja la joya. Atrás la pelota. A ver Cerro. Este es Velázquez. Aguayo. Uy, Aguayo también que está en un nivel pobrísimo. Saca Cerro. ¿Cómo bajó el rendimiento de Aguayo? Saludos de Itagua, dice Jonathan Pereira. Saludos, pero Franco, tranqui. No más, vamos a ganar, dice. Aquí de Ñembú, dice Elías Coronel. Saludos de Coronel Oviedo. ¿Qué le pasa a Aguayo? Pregunta. Y le mete en la cabeza que es futbolista primero. Y Turbe. ¡Epa! Va a sacar. Que mucho molestado, ya 4, 5. Amonestado. Aranda. Wilder, Aranda, Sarkis. Pero este realmente era cobrable, tarjeteable. Re tarjete. Mira. Sin pelota al P. Vamos a Ameliano de mi vida, dice Iván Decano. Changadiña. Para los visitantes es 30-40 nomás, dice Toy. 5.200 personas quedan tap para la pantalla. Dale. Pelota parada para Cerro Porteña. Le va a pegar Piris Damota. Saludos a Sebas Núñez que está en el barrio Herrera. Pelota que puede llegar al área y encender al hincha de Cerro. Le va a pegar Piris Damota. Ahí está. Saca Cerro. A ver. No pudo. ¡Epa!
Eso ¡Epa! era falta, ¿eh? No hay. Y al ataque va Ameliano. Ameliano. Y se va. Salah con todo. 1, 2, 3. Salah cortó. Va, épico. Cortó. Cerro Porteño. El ciclón de Barrio Obrero que aparece. Gracias, Lía, por la rosa. Por suerte de Televisar, son 1 a Cané, dice David Osorio. Martinich. La pierde Martinich. Liga Villetana mejor que Copa Paraguay, dice. Agradezco a Virginia No, Duarte por compartir el live. Era ¡Qué grande! Mirá, ¡Qué grande, Virgi! Era re falta. Yo entiendo que le agarró la Y pelota, vos sabés pero que ¿cómo le entra? hace un minuto nomás hizo una falta anterior con Iturbe más o menos similar. Era Doble falta, amarilla. dice. Ese era, Era re falta. bueno, doble amarilla ya era. No, era roja. ¿Cómo? Y le perdonó roja, le perdonó. a Aranda por eso, porque hace un minuto le dio amarilla. Esa era expulsión ya. Sí, le salvó. Pero le entró la pelota, pero agarró el tobillo fuertísimo. Avanza y epa, no puede el ciclón de Barrio Obrero parar esta contra, remata atrás las pelotas para Martín Arias, levanta Martín, pelota en despeje, 0-0 Ricardo, 38 minutos, 0-0 Ricardito. Bien, Aguayo, dale, papá. Hoy ganamos, dice Andrés. Tenés una amenaza de Alan Horses, Franco, ¿Dónde? de cerrista, siempre te pones contento cuando Olimpia está mal, ojalá que gane No soy tu club cerrita. una copa. No soy cerrita. ¿Qué dice? Por mí dice. Sí, por Franco dice. Siempre te pones contento cuando Olimpia está mal, ojalá que te en la copa. Mientras vos sufras y te vayas mal, yo soy feliz. No sos mi Alan Max, dice. Saludos de Corrientes, Argentina. ¡Qué grande, Julio! Qué grande Corrientes. Corrientes, linda papá. ciudad. Corrientes, Franco de piratería, te dice el día. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? 39 minutos, recupera Cerro Porteño. Este es Iturbe. Se pone de perfil para correr. Iturbe deja el pase. Qué Buena lindo pelota pase. para Blas. Riveros. Arriba y afuera. Qué mal chupado. Ah, Franco de por ahí te reíste, quiso decir. Piratería, Qué mal chutó. Pero se animó Blas. Se animó, buscó el arco. Está muy bien Cerro por izquierda con Blas y con Iturbe por ese lado. Porque es el lugar donde nuevamente está afianzando como en el primer partido. ¿Sabes lo que pasa? Si metemos un gol, yo creo que encajamos 2-3. Porque vamos a meter uno ya antes de terminar el primer tiempo. Uno antes de terminar el primer tiempo y está tranquilo. 40 minutos. Marco, al final, ¿qué club que ganó en tu encuesta? Mantenete imparcial nomás. Claro que sí, parcial nomás siempre. ¿Parcial? Imparcial. Ganó Cerro. ¿Qué bien yo voy a hacer Cerro? Ganó Cerro. Nada que ver. Igual, ¿por qué te ofendes así luego? ¿Por qué dicen que soy el Martinich, buena pelota de Ameliano. Atención, con esto se lanza Quintana. Ay, Aguayo, mamita. Dice que entren al Licey Domínguez, dice Raúl. Tranquilo que Cerro gana 3-0, dice Jonathan Pereira. Aliceda y Domínguez que entren. Chat de TikTok, chat de Twitch, vayan prediciendo. Fabri Domínguez. Tiren sus predicciones, cómo va a salir este partido. A esta hora, 41 minutos. A la puta como pegan. Gana Cerro, pierde Cerro. ¿Cómo pegan y cómo Y el tiene partido? amarillo ya este tonto. El partido se queda en el medio campo, increíble. No pasa casi de ahí. No sé si te... Casi de ahí. No, estoy muy bien. ¿Qué vamos a comer? Vaya, grande, ¿qué va a pedir? Solicitamos. Bueno. ¡Eduardista! Chat de YouTube. ¿Dónde está chat de YouTube, la verdad? Termina este y me va a traer algo. ¡Epa! Junior a TikTok nomás. Él le habla. Oíme a Isaías. Gana Cerro 2-0, tranquilo. Ya está. Gracias, Abel Aquino, por el quiéreme. Franco va a llorar otra vez, dice. Yo tengo una ¿Qué hace pregunta Edson? para Franco. Vamos. Epa, Elena Krivorotov. A la ¿Qué es lo que está chucha. Gracias por el quiéreme. Decí la pregunta. ¿Qué es lo que está analizando? ¿Cuál es tu pregunta, amiga? ¿Habrá alguna segunda amarilla? Chequeo VAR, dice. Chequeo VAR. Fue para decir. Chequeo. Juegue, hijo. No, sí. Sí. Banca la vuelta de Sergio Díaz a Cerro para el año que viene si tiene. Atención si es que va goleador. con todo Blas Riveros. Buenas pelotas por el costado izquierdo para Iturbe. Iturbe que va. Ahí llegó. Hiciste Iturbe. Las pelotas se escapa. Hay córner. Hay córner para Cerro. Hoy pierde los equipos de Barrio Obrero. Dice Cerro 3, Ameliano 2. 0-0, dice Junior Paredes. Es esta, dice.
Atención, Aguayo, atrás pelotas para Iturbe, mandame el centro, Iturbe, por favor, decide dejarlo para Aguayo. Aguayo que cara, ingresa al área, Aguayo. Sale de vuelta y manda el centro, ahora Iturbe, Quintana. Fuera. Chance, 2 chances. Uno Ameliano, mete el 1-0 en el 92. O 2, Cerro mete gol y comienza con la goleada. Dice mi amigo, gracias Junior. Jamás. 4, Cerro, Ameliano 0. Dice Andrés, 1, 2, 3. Ciclón, dice la barra de fondo. Ya recupera Ameliano. Aguayo es malísimo, dice Isaías. SP no le gusta para nada la actuación del chico, que hoy tiene la titularidad, ya que Cecilio Uy, es titular, pero en fisioterapia. no, qué malos que son. 88 personas, dale arriba. ¿Por qué Marcos se hace lindo si es hermoso? Gracias a la olimpista. Sí, no, se picó entre Velázquez. Aguayo es más malo que la silla de Coque. No, así peor, chiste interno. Avanza el Ciclón. Asociará, dice Axel. Sáquenle a Aguayo, por favor. Franco, así no tu cara, dice Andrés. Estoy viendo nomás una cosa, porque ves que dijimos que la vuelta Chico Díaz, dijiste. Te pregunté si es que es goleador del torneo. Araujo. Y vi nomás y me acordé que tu mamá literalmente rezó para que Cerro pierda. Dicho por ella. Jamás puede traer Se a alguien habló así. de eso, No ¿cierto? te digo que hizo Payé, pues. Ella dijo que rezó para que pierda Cerro, pero no sé si traería de vuelta al Chico No Díaz. es el partido paraguayo, dice mi amiga querida Ara Bobadilla. Están todos perdidos, qué loco, dice Isaías. Escobar y Chico Díaz vuelvan, dice Raúl. 1-0 gana Ameliano, dice Alex Salón. El partido está 0-0. Sáquenlo a Aguayo, por favor, dice Mati Fretes. 44 minutos. Se va a acabar la primera etapa. Más amarilla que goles, ¿sí? Sí, Más amarillas que situaciones peligrosas. Mejor dicho, ¿eh? Ahí está, Velázquez y Elvio Vera. Como locos están los muchachos, ¿sí? no, ellos se están tomando. Esto va a terminar mal entre ellos dos. Lateral que corresponde a Ameliano Martinich. Martinich con la pelota, catapulta al esférico, ingresa al área ahora, saca Cerro. Habrá córner, ¿sí o no? Lo impide Aguayo. Levanta Gabriel. No podemos, Andrés querido. No es Si el mostramos la pantalla, nos bajan completamente. No es el partido de Aguayo. Ya hace mucho Atención, no viene son el los remate fuera. partidos. Hace mucho no son los partidos de Es Aguayo. más, les explico a la gente Ay, de hijo de TikTok y puta. algo. 4 What? minutos. La gente de Tigo Sports, nosotros trabajamos con Tigo, pero Tigo tiene como un sistema de localización de personas que utilizan las imágenes que son derechos pagados. Pagan ¿Entienden? millones de dólares. Se van a pagan venir a robar. millones de dólares. Entonces cualquier página de TikTok, de Facebook, de Twitter, de Twitch, cualquiera te puede bajar y comer una demanda enorme. Gravísimo error. Te pueden cerrar la cuenta. Entonces, nada más para la gente que quiera hacer eso, cuidado, cuidado. Oye, Popaité Velázquez, que pucha lo que juega, dice Wilder, cambio. Dice Ara Bobadilla, es evidente la falta de Pachi o de Gastón. No hay un creador de juego. Realmente. Que entre Fariñas, pide Ara Bobadilla. Sí, yo creo que hay que verle a Alexis. Hay que... Buena pelota que devuelve Aguayo para Velázquez. Velázquez atrás. Este es el remate de Torres. Madre No mía. sale. Torres le Madre queda igual mía. a Wilder. Pide Iturbe. Wilder para Iturbe. Va ahora. Está escalando Cerro. Manda al centro. No sale. No se llega al arco, loco. Aguadilla urgente, un creador de juego. Que entre Peralta e Isabel Aquino. Falta Cecilio. Dice Pachi. No, Fariñas sí, dice. ¿Amarilla? ¿Para quién? ¿Para Salah? Tranquilízate nomás, mi amigo. Otro más. Tranquilízate. No. Bien Camilla. ¿Qué pasó? Espera. ¿Está Sangra. sangrando? ¿Está sangrando, creo, Blas Roja. Riveros? ¿Es Blas Rivero? Es Blas Riveros. Esa roja. Dios Echale. mío, Derlich. Señores. Preocupado que no sé qué. En un cumple está el árbitro, ¿eh? ¿Está sangrando? Sí, está sangrando, creo. ¿eh? Si le llega a golpear la nariz con el codo. con un brazo, Fue amarilla, ¿eh? Podría revisarse. Sentido, Blas Riveros, el mejor del partido hasta el momento. Piensa, Martínez, piensa qué hacer, a ver. No, roja. ¡Ah! Roja, Es ¿eh? roja. Chau, Salah. Puede ser roja. Espera un ratito. A ver eso- si toca la pelota. ¡No! ¡No! Llega tardísimo. Chau, Salah. Esto es roja, señores. Es roja. Esto es roja.
Patada en la cara. Y ya le salvó de una roja. Uy, sí, Espera, ¿lo pelota. toca o no? Sí, le Sí, toca le a Cope tocó. si le A ver sangra. la imagen empleada. Le tocó, Ya, ya el VAR. balón pasó. Roja, ya se salvó una roja una Ameliano y tiene como 6 más. Así que- Roja, dice Víctor. Roja, dice David Notario. Gracias, Gracielita 62 por seguirnos. ¡Roja! No le tocó, no le tocó, no le ¡Echale, tocó, pues, dice. Dani López, bandido! Deja de ser tortillero, Marcos. No, sí le tocó. Le tocó encima. Gracias, el petizo, por seguirnos. Gracias, Robert 096. 0-0, muchachos. Dale, pues, Dani López. Posible roja, pero todavía no sale el chequeo. No le tocó, Es dice. roja, le dice. Es roja, le dice el asistente técnico si le patea. Entonces, Derry López contra Cerro es el Vlade Morcilla contra ¿Qué? Olimpia. Ah, revisión bar. Revisión VAR, señoras y señores. Chau. Saludos, Marquinhos, desde Villa Elisa. ¡Salá! ¡Chau! Jugador importantísimo, Salah, ¿eh? ¡Chau! Sí, para la- ¡Afuera! Para la Será revisada la acción. ¡Epa! Posible juego brusco grave. ¡Bomba! Le pateó la nariz, le sangra. Roja puede ser, señores. Derly López mirando detenidamente. Siendo objetivo, no es roja. Soy de Luqueño, No, le dice. metió una patada. Le metió una. Si ve la patada es directo a la nariz, nomás, no le toca nomás la cara. ¡Toc! Le agarra la nariz así. ¡Toc! Acá vemos la imagen ampliada, balón. Y le toca. Literalmente pateó la nariz. A ver qué decide Derlis. Amarilla, La no. amarilla. Señoras, señores, roja. Roja Bien. para Zamudio. Expulsado. Queda con 10 Ameliano. ¿Para qué Vigo él hizo así? ¡Robe, Cerro! ¡Robe! No robamos igual, pero bien. Si sangra es porque le tocó, dice. Vamos, Cerro desde Ceballos Cue, dice Matías Ferreira. Está bien expulsado. Ojalá que ganemos, dice Marquinhos. 2 minutos más. Ahí está la voz del estadio. Ayudín dice para Cura. Segundo tiempo será un sparring para Cerro. Sí. Vamos, guau. Cerro, dice Pitu. Guácala. Todo sangrado, que hecho bolsa. Ay, como ese encima duele. Que te lastime la nariz. Duele 3, 4 días. Claro, cuando eso. Pelota parada para Cerro Porteño. Tiro libre. Queda con 10 Ameliano. Si viene el gol, la cerveza, ¿eh? Le va a pegar Piridamota. Ahí viene el remate, viene el centro al área. ¡Ah, el remate! Arquero Martínez. No pasó nada, no pasó nada. ¡Ojo! Atención, saca. No, pues se chutó por él, árbitro. Dice, se viene el gol, dice Carlos Hugo Brites. Fue Pio Roja. Andrés, vos sabés que sí. Aquí Martínez. No, se le fue todita al árbitro el partido. Sí, desde el inicio luego. Sí, Derry López es horrible. Marcos, esto es un robo de cielo sin miedo, tortillero mercenario hermoso. Imagínate la primera que hizo Derly López es. Empezó el partido, paró porque no puso el tiempo. Horrible. Imagínate. Horrible. Aguante Olimpia, dice Antonio Bogarín, que nos saluda desde el Chaco Alto, Paraguay. Está cagado. Roja y una semana de comisaría, dice Julio Colmán. Lleven su lavandina, ayudín, dice Andrés RKT. Dale, Andrés. Aguante Cerro, dice Pitu. Vamos Cerro, 6 puntos y campeón, dice Quinta Florispa. Vean vos. Saludos Quinta. Hacer un buen canje. Viene el toque. A ver, Ameliano. Saca Cerro. Vamos Cerro, dice Marquinhos. Ahora tiene que entrar. 117 personas. Los pancheros Macatú, dice Carlos Hugo. No. Lo dije, se va a picar. Y le va a ir, se le va a ir el partido de las manos a Derlis López. Junior Paredes, usted es un crack. Opa, dice Fede. Qué locura este. Recita Papi Emeliano. No se deje intimidar por las mafias del fútbol. Dice Alan Olimpista. 0-0 el marcador, 51 minutos. Casi 52. Roja es cuando uno se deja su ñembo bigote, dice para Cura. Para Franco va el mensaje. Ahí está jugando el Ciclón. Buenas pelotas para Blas Riveros. Va Riveros hasta el fondo, manda al centro. Ahí está, le quedó Araujo. ¡Arquera! ¡El arquera! La más clara, ¿eh? Igual ¡El me queda portero! bien. Me queda bien igual para curar. ¿Y otra comida? Hola, chat, chicos. ¿Salado o dulce? Salado. Salado o dulce. Bueno, terminó. Vamos bien.
Termina la primera etapa, señoras y señores. Charlamos con el chat, Ahora, dice, hola chat, chicos, con este partido me demuestra que sin Pachino podemos generar jugadas importantes, dice José SSP. Cierto que si gana Cerro hay premio de Pasión Estudio, dice David Notario. Puede ser, puede ser. Este Miguel tapa todo ahora en Cerro, era un colador. No, en Cerro no tuvo oportunidades, mejor dicho, Martínez. Muy pocas oportunidades, no le fue bien tampoco, ¿verdad? Pero bien, Cerro Porteño hasta el momento en esta primera etapa. Igual no es el mejor partido. Sí. Me parece que se concentra todo en el mediocampo, o al menos intentan llegar por el lado de Iturbe con Blas. Sí. De hecho que tuvo que hacer el cambio Martínez de posición de Aguayo con Iturbe para que se puedan filtrar las jugadas, porque claramente no pasaba de ese medio campo, y con eso más o menos Cerro empezó a generar un poquitito más de fútbol, ¿verdad? Con el cambio del lado de Juan Manuel. Pero igual, me parece un partido bastante similar a lo que había sido contra General Caballero. Vamos a ver qué cambios va a tener Cerro Porteño en el medio campo. No sé. A mí me gustaría verlo así por el bien del fútbol, a Alexis Fariña. Sí, mitad de cancha. Sí, Fariña por Aguayo puede ser. Y arriba, Sí. en rendimiento, me parece que el único que está funcionando es Araujo. Jonathan Torres no lo vi todavía conectado en este partido. Mi querido Fede, decime cómo se llama tu papá y vamos a mandarle un saludo. Fabricio Fariña estaría bueno, dice David Notario. Pitu, gracias por seguirnos, Pitu. Cierto que mañana Coque regala entradas para Shakira, dice. Ahora vienen los nervios de Cerro y gol de Ameliano con uno menos. 4 tarjetas amarillas, 1 roja y 0 tiros al arco. Fútbol paraguayo en su máxima expresión. ¿Y el apellido René? Porque cualquiera puede llamarse René. El apellido es lo que marca la diferencia. Mostrar tu bigote, Franco. Quiero irme a Shakira con uno igual, dice Juan Fer. Da Costa ya se despidió de Cerro. Antonio Bogarín va al Mirasol de Brasil. René Garrido. Bueno, graba pantalla. Graba pantalla. Aquí, cuidado, espera, dale más tiempo. Bueno, graba pantalla, Fede. 3, 5, 4, 4, 3, 3. 2, 1, ahora. Desde Pasión Estudio queremos mandarle un abrazo enorme y dedicarle este feliz cumpleaños a nuestro amigo querido, papá de Fede, obviamente, René Garrido. Espero que hoy pase genial, genial, genial con tus seres queridos y con una buena Pilsen. René Garrido, pasala genial, pasala bomba, sos un crack. ¿Qué pasó, chico de Costa? Dice Nelson René. Yo no soy Nelson René, No. aunque en mi con pueblano. No soy Nelson René. No soy Nelson René. Mira Sol versus Mira Noche. Gran clásico, dice Jue. Viva 3 de mayo, dice para ¡Viva! Cura. Fernando González, gracias por el quiéreme, papá. Mira Luna Coe, dice Coquevito. ¿Vos tenés el concierto de Shakira? No, no soy tan fan. Y Sí, de 2014, perdón, 2010 y todo lo que quiera, full. las rolitas viejas. Claro, La claro, música ahora vieja. ya no. ¿Y Nat? No sé, no, tampoco es de su agrado. Pero si se va, yo me voy. Es así de fácil. Mañana, Coque, mañana en Pasión Estudio, el juego de Busto es No. buenísimo. Go. No. David Notario dice, sorteo un pack de Pilsen que estira todo, dice. Se viene. Ñan de Shop. Una Pilsen Shop. Yusea, porque... agua. Vení para acá. Quiero que hable con la gente de TikTok. Métele, Marquitos. Eduardito pico. Miau. Todo Eduardito. Eduardito ya está desde la época. Hace rato hablaron de Jingo. Desde la época de Jingo ya está. No sé si está en la época de Jingo, pero cuando se grababa tercer tiempo acá sí estaba. Hace 5 o 6 años. Ya está. O sea, no sé si ahí hace 10, pero Jingo 10, más, 12, 13. Por ahí. Pico. Más o menos. Franco, mañana en Pasión Estudio, el juego de Martínez es buenísimo. Go. No. La verdad que el primer partido fue muy bueno. Ganamos 3-1. Faltan 45. ¿Vos crees que en 45 minutos puede resolver un partido estando uno menos. vienen de allá con victoria? Sí, ¿Sí? espero. Uno menos, Ameliano tienen... ¿Cuántas amarillas tienen? 5, 4. 3 por ahí tienen. Sumándole con este que eran 4, pero... Tenés Sarkis, tenés Diego Valdés, tenés... No entiendo la letra, Marcos.
Lateral izquierdo. No entiendo la letra de Marco. 4. 3. 4. No entiendo la letra, Marco. Bola, no sé. Investiguen un poco, chat. Metió Matufía a Cerro, todo con Ayuín. Dale, Coqueva, Coqueva. Vos lo que tenés que hacer es empezar a ganar partidos. Y después puedes opinar. Tenés que empezar a ganar partidos. Porque estos partidos, la primera fecha, hay que ganar como sea. Cueste lo que cueste, jugando bien, jugando mal. Porque después te quejas de que perdiste puntos al comienzo de la fecha. Uy, acá Y no estamos te viendo la llega repe. para tal cosa. La repe, la Bien, más clara que Cerro. tuvo Cerro. Muy poca en realidad tuvo también Cerro. Acá está lo que dice David Notario, Una justamente. clara. Mira, los partidos para salir campeón, si ganan las primeras fechas, después ya es difícil. También. Es una opción. Una opción válida. No, Alex. ¿Por qué Alex ustedes se pelean Alonso. conmigo? Yo me estoy peleando con Coqueva únicamente. No soy cerrista, Alex. Acá la gente está diciendo que no. Pero me gusta ver. Vengo acá a Veo compartir fútbol. con los compañeros. Veo fútbol. ¿Cómo se dice? Fanática del fútbol. Fanática De lo lo sensual, ella tiene Vengo una a ver a compartir un foto poquitito con los mía. compañeros también, ¿verdad? Y para analizar al rival de lo que Tap, va a tap. ser el superclásico. Tap, 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 tap. Yo sé que es segunda fecha, pero tiene que ganar Cerro. Luque que es el ganar. mejor equipo de fútbol paraguayo actualmente. Tiene que ganar Cerro. Luque es el mejor equipo de fútbol Qué paraguayo. loco, Luque, será. Ayer estaba Manda un saludo, Chipi. Un saludo. modo PSG. Estaba. Jugó bien, Luque. Sí. Me gusta que el Libertad tampoco gane. Julio César Cáceres está en modo Luis Enrique. Sí. Imparable, imparable. Pero Y bueno, esa roja, merecida roja. Criminal la entrada. ¿en serio es fea esta cancha? Leyendo nomás el comentario de José. No, para mí no es tan feo el campo. El campo no me parece que sea feo, la verdad. Ya, excusa, hermano. Si son equipo superior, gana donde sea. Y también. Ay, Para mí que está dentro del rango. Es fea, sí. Es fea. Pero. Tiene que ganar igual. En general, digo. Entonces, sí, el estado de la cancha, cómo está, no vi, la verdad, no me fijé. Está bueno el empastado, pero Pica todo mal ni la pelota, dice. Para mí que está medio hecho bolsis. vamos a ver un poco cómo están. Medio hecho bolsis es. Pero ese pues no puede ser una excusa de los perros. Ese no puede seguir, está fea la cancha. ¿Qué eso, Garnero? Vos tenés que ganar, pues tenés que ganar. Si sos mejor, se gana. Lo que digo es que hoy se gana con huevo, no con buen juego. Y sí, hay que ganar nomás, muchachos. Hay que ganar, eso es lo importante. Dicen, aguante Cerro, dicen los perros. La cancha es muy corta, con 2 pases llegas al área. Yo no sé cuánto pueden afectar las dimensiones, Fede. Es chiquita la cancha. Sí, pero hay un O sea, hay un mínimo requerido y... No, claro, la distancia está bien. Pero está dentro del perímetro. Pero vos sabes el que hay... campo de juego. Ahora, es chico, son chicas las Ve, se gradas. acabó el live. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nati. No se puso... ¿O qué pasó? No hay internet. Con 2 pases llegas al área, dice. Qué bárbaro la gente. Bueno, en breve va a arrancar el segundo tiempo. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Cerro que tiene que buscar la victoria según la filosofía de Martínez. No la va a ser fácil Ameliano. Es más, yo creo que con esta expulsión ya hubo partidos en los cuales Ameliano igual teniendo el resultado abajo se pudo reponer, pudo tener salidas. Así que no va a ser un partido fácil. Van a ser 45 minutos en donde van a tener que luchar y buscar la victoria ambos equipos. Fede dice, Cerro empata hoy, dice. No, pará, la Fede, no sos cerrista, hermano. Yo creo que este partido no va a terminar en Cerro, empate. Cerro tiene que ganar. Está con uno menos, Ameliano. ¿A quién le querés ver vos en cancha? Y alguien que te cree juego. Fariña. Yo dije Fariña. Siempre digo cuál es el pecado de Fariña que no juega y no sé, No no me convence. gusta No le convence para ser los Jonathan técnicos. Torres. Está jugando mal. Sí. Está jugando muy mal. Bajó Jonathan Torres. totalmente su nivel. Para que ya pone un poquito más. Totim.
Totín pegaría. Para ver. Sí, vimos lo de... yo creo que tiene que entrar Totín, Fabri Alexis. Peralta y Alexis. Uh, En los primeros 20 minutos. buena. Después, si quieres meter un juvenil, pues ya estás ganando. Si quieres meter un juvenil para probar, mete. Buena lista. Por esos ¿eh? tres tenés que meter. Peralta, Fariña, Totín. Torres no está a nivel, Wilder no está a nivel. Y necesitamos a alguien que cree juego. Porque nadie crea juego. ¿Qué pasó? Carlos Tevez de T de Talleres dice, ¿y el ultimátum? para No, ganar? sí, Carlos Tevez le dio un ultimátum a Galarza. Le dijo que desde que llegó su cabeza está en cualquier lado y que se decida. Si quiere estar, bienvenido. Y si no, que haya su maleta. Al final. ¿Y qué es lo que falta entonces? ¿Qué No es lo sé. que fa- qué es lo O que sea, falta? Tevez dijo que no está, su cabeza está en otro lado. ¿Por qué no se deciden ya? Ah. Me tranqué en el ño. Me tranqué en el baño, dice Marco. Espera. Espérate a llorar. Mentira. Marco Morel está en el chat. Bueno, le voy a leer un ratito a la gente de TikTok. Se fue. Acá, me voy a poner. Y así le leo también a la gente de... Le puedo leer a la gente de TikTok y a la gente acá de Twitch. ¿Qué es lo que tiene todo el celular? Jesús, tiene algo. ¿Qué dice? FedEx, a nosotros nomás léenos, Belén. Ayúdale al jefecito. Allá se fue ya Franco a salvarle. Hola Liz. Hola Carlitos. Hola Iván. Hola Nelson. Hola Sandra. ¿Cómo están? Hola Marta. Hola Basilio. Hola Raquel. Vladimir. ¿Cómo están? Compartan Mercedita. Compartan el live. Vos Denle sabés me que gusta y compartan. Belén- ¿Qué pasó? No entendí bien lo de Marco. Se trancó algo. No sé si se trancó el baño en el baño o se trancó el No, baño. espera. O si trancó otra cosa en otro lado. No ¿Por sé. qué? No sé qué es lo que me dice. Se trancó, hey. ¿Ahora? Pero no sé qué nomás. No, para mí que la perilla del baño, la puerta. No, para mí que trancó el baño. Mira. O se trancó en el baño o algo se trancó en él. No. No sé nomás cuál de los tres. Resultado del partido de Cerro Belén, porfa. Dice. Verá, Nico Ayala, ¿cómo le queman a Velázquez lateral? I don't Y le know. dan pase como si fuese Alan Benítez que va a llegar. Y no llega. Y le están quemando al pedo a Gustavo Velázquez, pero tampoco lo hace muy mal. ¿Cómo que por qué sin maquillaje? Pues siempre pico tengo que usar maquillaje. La verdad que no hace tan mal puesto. No hace tan mal. Te sacan ya la pelota. Evidentemente de central te rinde el doble. Pero hay que esperar más que venga el uruguayo. O ya está el uruguayo en el... O ya está el uruguayo ahí con nosotros. ¿Qué pensaba Franco? Pero que con cada partido que nos juega Gastón le suelto más la mano. Lo mismo. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Y espero que pase. Que yo cada vez que no juega, medio que... Las putas, ¿para qué el trajimos a Gastón Jiménez si no juega? Pero va a jugar y va a hacer la diferencia y se va a notar. Y ahí vamos a decir, para esto le trajimos a Gastón Jiménez. Espero que pase eso. ¿Qué dice? No. Como Iturbe va a ser nuestro creador. Y Erró más sí, pases los que dio. Pero vos sabés que a mí lo que me gusta mucho de Iturbe, vos sabés que es un jugador que nunca se rinde. Mira por la computadora de Marcos. ¿Qué? Qué maleo. ¿Qué digo de eso? ¿Se ve ahí en cámara? ¿Qué es eso? El stream de una chica estaba viendo. Mira, Marco Morel. No, mentira es. Mira el TikTok de Marco Morel. Ahí se ve. Hola Juanca, ¿cómo están? Dice... No, Junior, así no. No sé qué está viendo, qué hay en la computadora de Marcos. Bueno, va a arrancar el partido en breve. Hasta el momento me parece que va a ser sin... Trancadito todavía. Ajá. Complicado sí que ya destraba cerró el segundo. Marco no puede destrabar, pero decir que cerró la destraba. Si cerró destraba el partido. Sí, claro. Cerro. A ver, va a ser el equipo que
Va a proponer. Va a 3 proponer. cambios en Emiliano. Está obligado. 2 cambios mínimo Martínez. por No tener vaya a un- empezar con el mismo equipo. Dale que Martínez. En Cerro, ¿cuántos cambios? A ver. Martínez. Martínez. No hay cambios. Martínez. Se mantiene Viera. Torres Viera. Y Le enfocan a lo que Cerro sale sin cambios al segundo tiempo. el director de cámaras parece que quería sacarle a estos. Por eso les enfoca y se mantienen en cancha. Ustedes sacar a Araujo, meterle a Fariña, sacarle a Torres, 36. meterle a Totim, sacarle a Wilder y meterle a Peralta. Si eso es lo que va a terminar haciendo. A Cena ya antes. ¡Martínez! A ver un poco. 36. No hay relator, chat, no hay relator. Va a arrancar el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo, Cerro Porteño con la pelota en el medio. La va a mover Juan Manuel Iturbe. Arranca el segundo tiempo. Fútbol, 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 fútbol. La tiene Ingresó Matías León con la 36 en Ameliano. 27 Ronald Escobar y 17 Jonathan Benítez. Che. ¿Cuándo abre nuestro amigo? Martínez. ¿Sí? ¿A qué hora abre ahí nuestro amigo? 5:30. ¿Qué cambios se hicieron, Belén? ¿Me puedes reiterar, por favor? Sí, señor. Se apagó el TikTok, ¿verdad? Ahora se prendió de vuelta. Así es. Porque se dio la vuelta y no vieron el... No sé yo. León. Matías León 36. Benítez con la 17. Putaron chiqui más para abajo. Baja eso. Ya, eso. Gracias. Perfecto. Aranda, chao, entonces. O sea que, ves que tu TikTok estaba abierto. Y Sí. apareció la de una chica así medio rara. ¿Mi TikTok estaba abierto? Ya, estás en la computadora. Este no es mi TikTok. ¿Y quién es? Porque hay una chica ahí que apareció en el live. ¿Eh? Sí. No, dice, acá dice iniciar sesión. No, boludo. ahora yo saqué para no quemarte. ¿Qué digo? Se cortó por la de pasión y directo apareció ya ahí Pero normal con eso. No sé. Van a transmitir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Quién está ganando? Nadie. 0-0 el partido. Pelota parada. Arriba el esférico de Iturbe. Despeja Ameliano y quiere ir a la carga. Hizo 3 modificaciones. Cerró El ninguna. cuadro. ¿Cómo? Cerró ninguna. Cerro ninguna, ¿eh? Cerro Flamengo- todavía. Flamengo Sao Paulo, minuto 10. 0-0. Lindo partido. Va a transmitir el partido Olimpia Belén, dice. No. Señora a la cancha, dice David Notario. Marcos, ¿qué es lo que ves en TikTok? Nada. Atención, que va Torres. ¡Torres! Se le escapó la pelota. Para no quemarle, este es el TikTok de Marcos, ¿viste? Ahí está Pablo, entiende. A ver. Tiene esa línea de Jonathan Torres. Me duele porque le quiero mucho, me parece un gran jugador, pero no está en un buen momento. Aguante Cerro, dice Pitu. ¿Ustedes son cerristas? Yo no. Yo sí. Salida para Miguel Martínez. Eleva el balón sobre el pique Cerro gana hoy, sí o sí, el Ciclón Azulgrana, dice Micaela Ruiz. Debería de ganar Cerro. Eso es lo que queremos todo y lo que esperamos, porque estamos con uno más. Pero de ahí a que Cerro sea Cerro, de Zapac es otra cosa. Avanza el Ciclón de Barrio Priro. Toca Iturbe. Había falta. ¿De qué club eres, Marcos? No tengo club, mi hermano. Fuerza, mi querido Cerro Porteño, dice Micaela. 0-2, Cerro 2, Ameliano 0, dice Carlitos. Vámonos a Cerro, querido, por favor, te pido. Chat, coinciden conmigo que Torre bajó bastante su nivel. Sí, obvio. Además que ahora tiene buenos... Bueno, por izquierda tiene buenos jugadores que alimentan. Seguro de Olimpia, dice Bogarín. 2 goles de Araujo, pide el chat. ¿Qué tal pico le ven a Cerro en este partido? Perdidito, Flojito, perdidito. flojo. 0-0 Cáceres. Sí, tengo club, Lía. Areco, tengo. ¿Cuál es? Y tengo club. Ahora mismo no lo puedo decir. Ah, bueno. Más adelante seguro. Ya.
Saludos de Ciudad del Este. Saludos Cáceres. ¿Por qué decís tenés club? ¿Sodo de Cerro? No. Pregúntame, el otro. ¿Sodo Olimpia? No, ¿Sodo de Libertad? no, ¿El Luque? no. Ahora no. Ahora te hablo como un relator. Pelota arriba, objetivo. Este es Jonathan Torres. Le queda la pelota arriba. Aguante Barrio Obrero, dice. Nacional, dice Lea Coronel. El mismo club que César. ¿Es un club grande? Ya, no, ¿qué? Adivina el club de Marco del juego. Saludos de Concepción, saludos. Marcos es del mismo club que César, chat. Es de Liverpool. Sporting Tabateño, dice Paracura. La pelota que no se escapa. Ya salió, dice el juez. Cerro Porteño, carajo, dice Cáceres. 49 minutos de encuentro. Saludos de Capiatá, saludos Pitu. Capiatá, linda ciudad. Avanza el ciclón. Piriz Mota dejó la pelota para Velázquez. Velázquez decide mandarla atrás. Este es Quintana, se complementa con su compañero de la saga, Matías Pérez. Este es Wilder, la deja para Iturbe. El Liverpool. Juan Manuel Iturbe, avanza Iturbe, 1-2, deja Iturbe, toca al medio, pierde la pelota, no se le queda de vuelta y levanta. No podés crear juego y turno de gol, hermano. No es tu culpa, es culpa del A ver técnico. cuándo echa una vaca para el chat, Pitu. Dice, saludos de Hernandaria, dice Richard Brizuela, saludos de Carnación, en Concepción somos cerristas, vamos Ciclón, dice Micaela. Linda ciudad Capiatá. La vez pasada estuve ahí presentando a Olimpia Kings en el polideportivo de la cooperativa de Capiatá. Lindo polideportivo, Está un poco lejos, más alejado más del centro. Avanza Jonathan Torres, avanza Cerro, a ver si llega el primero. Atrás la pelota, le pega al arco, arriba y afuera, le pegó Iturbe. Saludos para Chevo. Gracias, Kevin. Cerro tiene que hacer cambio urgente. Hola, Pinguín, ¿cómo estás? Cerro tiene que hacer cambios urgentes. Yo necesito que en el campo de juego esté o Peralta o Fariña. O Peralta o Fariña. Y también mandarle al frente a Totín Amarilla. Yo dije mi cambio. Totín, Peralta y Faría. Perfecto. 2-0. Gana Cerro. Dice el chat. Esto está 0-0 en el pique cero. Ameliano con uno menos. Fue expulsado Salazamudio. Busca Elvio Vera. Recupera bien. Atención que va a la carga. ¡Va! Ameliano remata. No pudo. Ahora le queda el ciclón de Barrio Obrero. No puede despejar. Cae. Gracias, Lía, por seguirnos y estar con nosotros. No te pierdas de ningún programa. Ay, ay. Falta, dice el juez, y Araujo se va tomando, se enoja también. ¿Qué hizo mal el Pitbull para ser suplente de Wilder? Fariña, Ujete por Torres. Gracias, Cáceres, por seguirnos. Lea Coronel se convirtió en el fan número 10 del club de fans. ¡Qué grande, Lía! Quintana. 0-0, Cerro Porteño. Ameliano. Vamos a ver si se rompe el marcador. ¿Será para el ciclón? Ojalá. ¿Será para Ameliano? No. Tenemos... Hola Arturo, ¿cómo estás? Vamos a Cerro Porteño. 52 minutos. Ahí está Escobar. Ronald. Modificación que ingresó en el segundo tiempo. Tapa la pantalla TikTok. Vayan comentando también los muchachos de YouTube, de Twitch. Estén con nosotros en esta transmisión. El partido está 0-0. Vamos a Cerro Porteño, dice Micaela. Me comentaba Micaela que es de Concepción. Gracias, Jonathan, para ir por la rosa. Gracias por todo, por estar con nosotros. Buena pelota que metió. Iba Torres a la carga. ¡Ah, Miguel! Miguel Martínez. ¿Me puedes saludar, por favor? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? 4 rosas, dice. Saludos enormes para el señor Rafael Cosio. Está Tarija en Villamontes. No entendí, Avanza Iturbe, manda al centro. ¡Oh! ¿Le queda Cerro? Araujo no pudo. ¿A los cuantos dicen que va a hacer el cambio?
Yo creo que a los 64 por ahí, chat. No, urgente. 64, 60, por ahí le gusta cambiar a Martínez. Pues no tenemos idea alguna. Pero para mí tiene que ser ya ahora, ¿eh? ¿Qué tal? Está jugando Cerro, Rey. No del todo bien. ¡Atención! ¡Está! ¡Uy! ¿Te imaginas? Un clipazo iba a ser. No del todo bien. Cabezazo, ¡gol! Pero no. Cerca. A los 70, dice Cáceres. Ya tienen que hacer cambio, dice Achivan. ¡Qué locura!, dice Fede. La sacó Martínez. ¿La sacó? ¿Taponazo el arquero? No sé, a ver. Ah, no. Creo que Lo sí. pasó al lado. Tiro de esquina para Cerro. No la toca, no la toca. A los 70, dice el chat. A los 60 no tiene que llegar. Se viene el Pitbull y Darío Espínola. El chico que ya fue, que debutó en la primera fecha. Ay, cuepete. Se viene el Pitbull. El Pitbull y Darío, y va a la carga el Ciclón de Barberón, quiere el primero. Ahí está Araujo, deja la pelota, a ver, pegale a Aguayo. Pegale a Aguayo. ¡Toca! Pide mano. Aguayo. Avanza Aguayo, manda al centro y está el remate de Chilena. Le queda a Iturbe. ¡Vamos, Turbe, carajo! ¡Gol de Cerro Porteño! ¿Quién si no es él, el goleador del campeonato? Juan Manuel Iturbe deja su sello goleador en el arco de Miguel Martínez. El gol que llega a los 55 minutos. Cerro con superioridad numérica en el campo. No podía aprovechar. La pelota quedó para él. Y el remate de zurda. Imparable. 1 para Cerro. 0 para Ameliano. Lo hizo Iturbe Franco. Te rompió el arco, Miguel Martínez. Te rompió el arco. Y Turbe soltero. Top 3 mejores jugadores del fútbol paraguayo en mis libros. Belén Rivas llegó el primero de la mano de Itu. Y el mejor de Cerro Porteño hasta el momento. Todo el primer tiempo luchó, bancó, tuvo ganas de hacerle ganar a su equipo. Se notó eso en cancha. Buena asistencia también de Robert Piris Damota, que captó en su espalda que tenía la posición Iturbe, y ese zapatazo. Un verdadero golazo de primera, sin que pique la pelota. Agarra con esa zurda potente Iturbe para que ponga 1-0 y le rompa el arco a Miguel Martín. Atrasada la transmisión, dice. De ti, Opio, mi rey. Anígate. Gracias por compartir, Alci. Epa, hay cambios en Cerro. Gracias, Josías Leiva, por estar con nosotros y compartir esta transmisión. Gol de Cerro, gol de Cerro. Cerro es el mejor, dice Arturo. Ganando Cerro 1-0. Qué tremendo golazo, dice Isaías. Bueno, se va Aguayo Aguayo. y Wilder. Entra Espínola nuevamente, el juvenil, y también entra Fabricio Peralta. Yo creo que este chico Darío Espínola hoy la moja, ¿eh? Hoy va a marcar Darío Casi, Espínola. Carara, casi. Va a meter gol hoy Darío Espínola, te lo digo ahora. 57 minutos. Ahí va levantando la pelota. El Ciclón de Borrego, golazo, metió Cerro, dice que golazo. Iturbe de volea, dice Pitu. Lindo gol. Lindo gol. Qué lindo gol. Falta Totín, dice va, decilo Marcos. Sí, ya tiene que entrar Totín. Ni me senté y ya metió un golazo. Golazo, sí señor. Saca Piris Damota, atención que le queda a Emiliano. Buena pelota para que venga Elvio Vera. Levanta el balón Elvio. No puede despejar Cerro, ahora sí ya la saca. Gracias Mabel 96 por seguirnos. Gracias Mabel. Cerro Porteño es el mejor, dice Micaela. Y avanza Emiliano. Cae el hombre Bien, de Darío. Emiliano. No hay falta. Le dejó jugar. Levanta la pelota para Jonathan Torres. No está adelantado. No está adelantado Jonathan. Va la carga. Torres. Le queda remate. Tapó y viene. Está. Y allá era el gol de Darío. Mira. Era el gol de Darío, el debutante en la primera fecha. Qué bien. Pero Iba ojo que lo Pero- dije. A los 57 lo dije. Offside era. Era offside. Sí, era. Casi Marcos, dice. Casi Marcos. A mí que estaba en Offside la era. línea. No, vos a que era por lejos. Fíjate ahora, la repe. Vamos a ver si se juega al arco, ¿ves? No. Vamos por Marciclón, dice. Offside. Offside. Mira, Lena, el chico. Qué bien que estaba perfilado frente al arco.
Ahí está el salto. Atención con Ameliano. Despeja las pelotas rápidamente. El Ciclón de Barrio Obrero recupera Iturbe. Despeja la pelota. Ahora, este es Peralta. No, perdón. ¿Cómo que Peralta? Es Blas Riveros. Jugadorazo. Marca el pase. Jugadorazo. Torres le llega la pelota. Uy, uy, uy. Está adelantado para mí. Sí. Cambiala, Torres. Vamos, Ciclón, dice Fer. Cambiala, Torres. Vamos a salir campeón, dice Arturo. Sacala, Torres Martínez. Está en posición, está cayendo varias veces en posición Uy. adelantada, Torres, ¿eh? Para mí que tiene que sacarlo ya, ¿eh? No está pasando bien Torres, ¿eh? No, el peor de Cerro Porteño ahora. Ahí está saliendo. A ¿Qué ver qué cobró? pasó. ¿Sí? ¿Qué Cobró cobró? mano. Mano cobró. Mano, pelota parada. Le dice Tokio. El faraón del offside, este Torres dice. Vamos, Cerro, dice Núñez, Brites, Jesús, Ariel. Va, épico, Jonathan, dice Sebas. Se enoja la gente con Jonathan Torres. Ya realizó cambio Cerro. Sí, Saúl. Una ventana, 2 jugadores. Ingresó Peralta. Ingresó el señor Darío. Espínola. Dovaley Torres, dice Pitu. Pelotas paradas para Ameliano. Con triple cambio también. Me gusta la objetividad de Belén 16 SSP. Ahí están los muchachos viendo el partido atentamente. Pelota Partido parada. Sin gas. La terraza. Sin gastar. Atención. Va el remate al arco que dice el juez. Qué Espera. Espera. No hay un árbitro más pesado que este, Gerard, que quiere cámara, quiere show, quiere aparecer. No te olvides de Carlos Paul. Sí, también. Pelota parada que corresponde a Ameliano. Atentos a esta jugada. Le quieren pegar al arco. Y va al remate. Uy, casi sorprende al arquero. Se desvió, parece. Se desvió, peón. Sorprendía al arquero. Pero un poco. Alexis Martínez. Se fue hacia su derecha. ¿Se Martín. desvió? ¿Se desvió a alguna parte? Sí, yo creo que Che, se desvió. No. No sé. ¿Qué le pasó a Martín? No sé. Tiro de esquina, sí. Se desvió, por eso hay tiro de esquina, creo yo. Levanta la pelota el Llovera. Saca Cerro. Quiere correr Darío. Despeja Ameliano. Avanza el Ciclón ahora. ¿Cuál es el objetivo ahora? Salir de esa zona. Presiona el Ciclón. Cayó Araujo. Jaque, Se jaque, miran jaque, entre jaque, ellos. jaque. Ahí está la mirada entre González y Torres. Y los empujones, obviamente, con Steven Moreira. Jaque. Se enoja. Martín Arias se fue también. Y el portero ya viene a Martín tranquilizar. Arias tiene pinta de ser pacifista, buen padre, buen esposo, buena gente. Así, Araujo. así. ¿Eh? Araujo con... No, Martín Arias. No, te digo más Araujo con Polaco González, era la mirada. No sé si tiene esa pinta, pero Martín Arias sí. De la vida. Sí, le da, ¿verdad? Domingo a la mañana. ¿Verdad? Eh. Esa pinta de Toma. Aguante Matea. Cerro, dice, ya hubo la El pilsen, contrario los de muchachos Araujo. ya entramos en su una hora más. La En su vida hora de la más. mañana. No, Velázquez. David Notario. Velázquez realmente está encendido en este partido. Le queman igual. Se vocea él. Se Al vocea. pedo le ponen el lateral. Y bueno, es lo que. Está jugando bien. el No único- llegó, no llegó. es el mejor Sergio de el todos. bailador, dice Seba. Es el mejor de todos en Cerro hasta el momento. Con Iturbe. Sí. Mosquete ahora, dice Junior, tranquilo. Dale a Cerro, dice Micaela. Vamos a ver cómo responde el Ciclón de Barrio Obrero. El polaco de vuelta al suelo. ¿Quiénes son los top 3 mejores cerros hasta ahora, chat? Para ustedes. Para mí son Iturbe top 1. Velázquez. A mí me gustó también Piris Damonte hasta el momento. Ahí justo le enfocaron recién. Quintana me gustó también a mí. Quintana espectacular. Qué horror el peinado. que le- Vamos Cerro, saludos desde Mallorca. Saludos Julio. 108 personas. ¿No sabías que existe Mallorca y Menorca? ¿En serio? Existe. No sabía, yo pensé que era chiste Menorca, Mallorca. Ja, ja, ja. Guatemala, peor. Pero existe Menorca, de verdad. ¿En dónde? Atención. Y me imagino que cerca de Mallorca, pero no sé dónde exactamente. Pero en España, el mismo lugar ahí. Ah, en Siendo España. objetivo y no termo. El árbitro dice. Iturbe, Blas y Ahí está. Velázquez. Cierto, Velázquez y Blas. Atención que avanza. Ahora Cerro Porteño. Se viene la carga Darío. Y el esférico atrás para el Pitbull. Peralta, Iturbe, Socala, Iturbe. Ahí se va Blas Riveros, Blas Riveros cruzó. ¡Ahí está! ¡Correr! ¡Torres! No te Sáquenla, puedo Torres. creer, ¡Sáquenla, Torres!
sin ofender, Torres. No, Sáquenle, ya pobrecito. Ahora ni en Guau mete antes. Oh, y recién me desperté y me perdí de casi todo el live. No, Lu, qué desastre, qué desastre. ¿Cómo te pasa? Qué desastre. Uno y turbo, dice Seba. Se enoja David Qué Notario. buen pase. Era empujarla, dice. Qué buen pase. Tiro de esquina, señoras, señores. Para Cerro Porteño. Para el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Cómo nos va a mentir eso realmente? Pruébela, Totín, para eso pagamos plata por él. 64 minutos. Va a levantar el Pitbull Peralta. ¡Atento, Cerro! Puede venir el salto de Velázquez. A ver quién aparece. Con el testazo como sea, empujando el AVI en el centro al área. ¡Ahí está! No puede, Cerro. Y se escapa Ameliano. No del todo. Al lado de Mallorca está la isla más pequeña, que es Palma de Mallorca, dice. Y por ahí No aguanté y me falta- redormí. Hola, Ale. ¡Epa! Dice. Chat Google, ¿dónde Epa. es Menorca, por favor? Quiero saber yo. Avanza Ameliano, pelota al costado, viene el centro al área, buscan a sus protagonistas. Uy, uy, uy. Saludos a toda la gente que se va conectando. Están al lado. Gracias, Lu, por compartir. Iturbe, Piris, Rivero, los mejores. Dice, ¿cuánto va el partido? 1-0 gana Cerro. Mallorca y Menorca. 1-0, Milner Jara, 1-0. Peralta. Se mueve Darío por el costado derecho. Este es Araujo. Darío me sigue en Instagram. ¿Quién? Darío, querido. Espino. Ah, de su época formativa. Buena onda. Darío Espínola. Sí. El debutante. El que debutó la fecha pasada. Darío. Ahí va tocando. Ay, nada, Darío. Te La perdió. Para eso decís que te sigue. Te muy fe, Darío, perdón. Dobla Riveros, 3 Martín, dice Sebas. Entre sus jugadores. Juega bien, la Riquelme, será. Qué Buena. suerte que eligió. Vamos, Realmente, Cerro, dice. Lo que dice Junior Mariposas. Es cierto, mirando de cerca la cancha no está lindo, porque en ese plano que el pase de Blas a Jonathan Torres se veía que estaba gastada totalmente. Matata la cancha. Sí, está fea la verdad. Moviendo Cerro Porteño, que está ganando por 1-0. 1-0 al partido. Está a favor del Ciclón de Barrio Obrero, que va de visita. Darío Espínola la pierde. Y va a la carga ahora el Biovera. Falta de Espírita Mota. Pelota parada. Menor, cabeza abajo de Mallorca, dice Raúl. Hermosa sos, dice, le dicen a Bianca. Y pa. Tantea Biel. Luli Martínez, gracias por seguirnos. Responde pues, Bianca. Pedirle las pelotas, PDM, hablale al Mitaí, dice Raúl. Saludos a la tía. 1 Iturbe, dobla Riveros y 3 Velázquez, dice Carlitos. ¿Quién está acá? ¡Epa! ¿Quién es? Pero más quería María. Pelota parada, atención con esto. No hay que no leer el comentario de Jorge. Bien, Pablo. Pelota arriba, ahí está el cabezazo que no llega de Diego. Chevelinda. Parada. No. Jorge, tenemos 25 años, tenemos más o menos una edad joven todavía. Marco tiene menos, pero tiene un poco más. Che, pero. Tenemos no, tu edad. Bianca Miguel. cuando está hablando, no che. nos vamos a caer en ese chiste, jamás. Bianca cuando está hablando y se ríe bien. ¿Dónde está Bianca? Cambios en Ameliano, modificaciones. Nicolás Barrientos, Oíma, Pablo. Nico Barrientos. 33. Nicolás Barrientos. Nico Barrientos. Ameliano. Hay tiro de esquina de Ameliano. Saca Cerro. Uy, no hay falta. Que siga y se va a la carga. Se va a la carga Cerro Porteño. A ver si aprovecha. La contra es letal. A ver, Cerro Porteño. A la carga va Velázquez. Soltala, Velázquez. Ya, soltada, dale. Ahí dice que juegue y está la media vuelta de Piridamota que levanta para Iturbe. Pero ¿qué hace Velázquez? No sé qué hizo. Ve, este es Iturbe. Atrás la pelota. Va Riveros, pegale. Ahí no puede caer. Se viene el remate de Piridamota. Ahí está Le tiró Miguel. una masita. ¿Por qué me tiró así tan mal? Peluche. Épico, gente. Bianca, pasa tu IG, dice el chat. Este es Elvio Vera. ¿Elvio Vera o no Vera? Qué mal que chutó Robert Piri, ¿eh?
Qué mal. ¿Con quién lo que habla Biel, che? Raro, ¿eh? Solo está hablando él. Saludos, Biel. Ah, en TikTok, digo. Sí, está hablando con una tal Bianca. Que no está. Que no sé si está, pero arroba Bianca, arroba. Epa. Y está con todo, ¿eh? No sale Bianca en el chat. No le veo, ¿eh? Ay, güey, puta, cómo se tiró Quintana. Lesionado Velázquez dice, saludos Fabricio. Fabricio Díaz. Hay pelota parada que corresponde a Meliano, 69 minutos, Chad. Totín, 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 totín. 1-0 gana el Ciclón de Barrio Obrero, gol de Iturbe. Pelota parada que se hace, cabezazo que despeja el Ciclón. A ver si aprovecha la contra, no hay nadie. Acelera igual Piris Damota, sale Miguel Martínez. Ahí está jugando. La mueve ahora Darío Espínola. Darío y el acompañamiento de Velázquez que le devuelve el balón. Espínola. Juego en corto. Manteniendo la posición Cerro Porteño. Este es Darío. Espínola. Responde con un pase atrás para Velázquez que cae. ¿Hay falta? Sí, señor. Capi está dándolo todo en cada pelota, Velázquez en Cerro. Está jugando muy bien. La falta que Sí, ya te vimos, le dice. Tranquilo. 70 minutos. Ya se fue Bianca. Belén, pasá tu IG. Sí, arroba Belén Rivas con Z al final para buscar en Instagram. Belén Rivas. Salida de Lucas Quintana. 70 minutos. Mueve Cerro Porteño. 1-0 le dije luego, dice Axel. Pa. Qué grande. Este es el jugador del Ciclón. Darío Espínola, que corre. Quiere la pelota abajo. Sí, falta. Hay falta. Muy Fiel a cortado Jimmy. el partido. Sí, bastante. Muy cortado. Muy otra vez. trabado. Derli es horrible. Dios mío, ¿cómo le pueden poner a un árbitro en un partido así? Madre mía. 1-1 va a terminar, dice Biel. Qué lindo es el fútbol cuando no juega Guayo. Tranquilo. Respete, Silo. Iturbe. Ah, no. Ay, no quiso correr Iturbe. Se quedó. Se quedó Iturbe. Es que Iturbe corrió un montón. Jugadorazo Es que no Iturbe. queda nadie y él tiene. Hija. Él está haciendo diagonales Iturbe constantemente. se puso el equipo en... En el hombro. Está haciendo diagonales y se está matando la cancha, pero porque nadie crea juego. Y él el encargado de hacer la diagonal y buscar un espacio. Y no hay. Lateral de Blas Riveros. Se produce. El lateral buscaban arriba Cerro Porteño. Ahí está jugando Piris Damota. Mi predicción es que gana 2-1 Cerro, dice Arturo. Ahí busca la salida de Emiliano, se le impide Piris Damota. Va tocando Cerro Porteño, levanta para Darío. Espínola con la pelota. A ver, mandame el centro, Espínola. Espínola que va en cara. Espínola va hasta el fondo. Quiere sacar el pase, le queda mordido el balón. Ahí va Jonathan Torres. ¿Estaba adelantado Jonathan o ya había salido el balón? No puede estar adelantado, puede estar. Ya había... Offside, dice. ¿O fue Darío? Arco, no puede ser. Ahí Franco Escamilla, dice. Quiero que cobra, dice Fede, enojado. La pelota, chaval. Está recuperando lo que no corrió en la apertura, dice Páez. Pero si Se viene Totín. Se viene Totín, carajo. Pero Iturbe metió muchos goles en la apertura. Sí, Muy bien. principalmente en la primera parte del torneo. Así mismo. Ahí va la salida de Cerro. Se viene Totín, señores. Se viene Totín. Totín. Bien, Iturbe. Ay, recupera Iturbe, pelotas para Darío Espínola, pasado para el 37 que se acomoda, quiere mandar el centro al área, va a llegar de vuelta, sale portero con los puños, va, dale Sergio, corre Sergio, Araujo, No llegó. Uy, Iturbe parece que también ya está... pidiendo, Araujo también está matado. Sí, Iturbe está... Fariña. Ese no es el gato. El gato. el gato que Ay, estuvo de gato. cumpleaños, nada más y nada menos. Una nieta, creo. ¿Qué tal está jugando Totín? Va a entrar ahora. Ahí está la recuperación de Cerro Porteño. Avanza Velázquez. Le dejan la pelota a Darío.
Se lanza Ameliano. Impide la llegada del joven jugador. Yo sé que el tiempo me dará la razón. Triple M es mejor que Totín. Marcelo Moreno. Históricamente siempre va a ser Moreno mejor Martín. que Totín. El toque es de Velázquez. Al área va la pelota. En Cerro una cosa, históricamente Marcelo Moreno Martí le destruye a Totín. Hoy. O siempre. Como futbolista. No, como- No. como En Cerro, digo. No, y en Cerro una vergüenza. Por eso Este digo. es- Un gol hizo, ¿verdad? No, creo que hizo un poco más. En un clásico hizo también. En un clásico y en Copa creo que hizo. No, sí, 100%. poquito Hablo hizo. del rendimiento que tendrá en nuestro club. Ah, dice. eso sí, ahí Uy, Blas. ahí medio extraño ya lo tuyo. Uy, Blas sintió la pantorrilla. Uy, Pantorrillov. ¿Quién es otra? Y algún pibe va a Pantorrilla. debutar. Hay 2 jugadores caídos en Cerro, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos cambios le quedan? ¿2? 2 creo. Sí, 2 cambios. Ahí fue Ahí y la sintió. sintió. Cuando iba a seguir, ahí. No, Blas. Ay, mira. Sí. No, Sí. Blas. Sintió. Blas Rivero sintió. Le murió el perrito. No, nada, dice el Es una chat. preocupación lo de Cerro y las lesiones. Es muy preocupante lo de Cerro y las lesiones. Es muy Gracias. preocupante lo de Cerro. Sergio. Y esto es algo que va a pasar nomás luego también por el tema de la pretemporada. Pero Cerro obviamente que tiene algo que están haciendo Yo creo mal, por que- eso que es el más afectado. Yo creo que no ¿Será debería dónde pasar esto entrenan, justo. che? ¿Será dónde entrenan? Porque ya en un momento llegó a pasar que Cambio le piden. en el campo de entrenamiento estaba un poco... Pero yo no creo que sea por la pretemporada, porque la pretemporada es para ponerte a punto justamente. Uy, Mira, Ana. no, pero por la Por la carga. La sobrecarga muscular No. que tiene. ¡Qué Creo golazo! que no. Qué lindo gol, en serio. Mejor lateral del fútbol paraguayo lesionado, dice Jorge. Muy Gracias, buen Sergio gol. Guerrero, por todas estas donaciones. Caballero, gracias por seguirnos. A toda la gente le invitamos a que nos sigan. 15.000 likes. ¡Bien! Tap a la pantalla, dale. Mira el Pachi. Y ahí está en Domínguez. de fondo. Fabricio Domínguez. ¿Y Sí. por qué no juega? Y Porque Gastón rescindió. Jiménez también estaba ahí. La nena. Maena la nena en el árbol. Bueno, hay cambios en Cerro. Cambios en Cerro. Fariña, Totín y seguramente un lateral izquierdo. Todos los cambios quemados. A partir de acá ya no tenemos más cambios. Ah, es un chico que va de lateral izquierdo. Ah, no. Sí está Dani Rivas. Sosa, es en Lambaré. Carlos Zárate van a empezar, 36. ¿Cómo? Carlos Zárate, 36 en Cerro. Carlos Zárate. Z. Bruno Martínez, gracias por seguirnos. Gracias, Arturo, por elegirnos. Vos sos el mejor por estar con nosotros. Y toda la gente que está con nosotros, viendo, sintonizando este partido. Ahí va Ameliano queriendo recuperar la pelota. O sea, Franco, 8 jugadores lesionados, Va a dice. entrar por Blas, Carlos Zárate lateral. por Blas. O sea, defensor. A mí lo que me llama Dani Rivas está en el banco. ¿Qué va a pasar? Franco se fue, chico. ¿De quién nos vamos a reír ahora? Dice Samber. Carlos va a jugar en vez de Blas, en la posición de Blas. Cecilio está cerca de mí. ¿Qué le digo? Fuerza, recuperate. Qué raro que. Hija, bueno. No está ni convocado Rivas, o sea que. Ahí te pone a. Atención que Ameliano tiene el balón y está buscando el empate el equipo del Botellón. Las pelotas que no se escapan. Dovaley, Dopavey con su riva, dice No, y Raúl. pensé que era Rivas. Lo que iba a decir es que si Rivas no está ni convocado, que ni juega, evidentemente este chico va a ser lateral izquierdo suplente. Mientras no esté Guille Benítez. Se va Iturbe. A eso nomás iba Raúl. Está muy agotado Iturbe. Bien, bien, bien. Se va Blas Riveros. Sí, y ingresa en su. Zárate, en Carlos. sustitución, Zárate. Fariña. Ingresa Carlos Charlie Zárate. La Z. Raro que Cecilia no juega, está Se va lesionado. Iturbe y entra Fari. Ya ingresó Totín. Araujo lo que sí, ¿verdad? Sí, le mantiene en cancha. El partido va 1-0. Sí, en cancha. Algarín. Ah, Jonathan Torres, ¿verdad? Ay, se enojó. ¿Qué pasó? Va a ser amonestado, obviamente. Amarilla. Se volvió loco el jugador.
¿Por qué no le dieron el lateral? Martinich se enojó. Está ganando 1-0. Cerro Porteño. Mi amigo querido. Que salga Torres, dice Carlitos. ¿Y Totín? ¿Hoy qué, pio? ¿Entró? Entró. Vamos a ver qué era. a ver Igual qué muy tal. tarde me parece. Ah, no, le sacó a Araujo. No le veo yo a Totín, para serte sincero. 20. ¿Qué número lleva tu team? 9. Por eso. 26, No salió, no entró Totín. ¿No entró? No entró Totín. Ah, y no entró entonces por el tema de Zárate. Y puede ser, pero estaba calentando. Pero yo vi Zárate, Fariña y había uno más. Claro, era Totín. Atención que va solo a la área. A ver, Araujo, Sergio el bailador, Sergio Araujo. Arriba y afuera. Corner. Ese es corner. Saludos desde Pilar, dice Marcos Aguilera. No entró Totín, no señor, no entró. A vos, Algarina. Gracias. Araujo tuvo. Amarilla. ¿Eh? Se enoja Diego. Se enojó Martínez, Se enoja el DT de Cerro, sí. Lo vio a Martínez Ay, diciéndole perdón. Ah. Saludos Arturito, Itaguá, linda ciudad. 80. No va a entrar para Totín, 80 minutos. No va a ingresar, ya quemó todas las ventanas. ¿Todo allá? Yo creo que el problema de rodilla Creo que de una Araujo ventana le era queda. bola, dice. ¿Qué? Yo creo que el problema de rodilla de Araujo era bola, dice Jorge. Atención que viene el centro del área. ¿Te imaginas que te empate? Yo también creo lo mismo. Un jugador que está mal de la rodilla no te aguanta 90 minutos más. 80 minutos. Se calmó Pellael Biovera prácticamente. Y hacen los cambios también, las modificaciones, el botellón. Iturbe. Viene Emiliano Paredes. y Marcelo. Marcelo. Emiliano buscando ese gol del empate. Ingresó Marcelo Paredes. 81 cambios. minutos. 81 minutos, Micaela. Poco de Peralta. Yo me Saludos olvidé de que entró. Hernán Sosa. Poco todavía, sí. Yo me olvidé que entró Peralta. Ahí está el botellón. Cerro Porteño es un hospital, dice José. Tentavi, Emiliano. De Taví, Emiliano Andovaley. ¿Cómo está parado Cerro? Velázquez, Quintana, Pérez y el chico que acaba de ingresar que es Carlos Zárate. ¿Cómo que línea de 5? ¿Quién dijo línea de 5? Levantan la pelota. Este es Zárate. Mete el cuerpo. Balayeta. Se le va. Hay juego con las manos. Está aguantando ahora la presión de Emiliano. Cerro Porteño porque ahora Emiliano se está animando. Che, qué loco Emiliano, ¿eh? Qué tragedia va a ser si le empata a Cerro, ¿eh? En los últimos El DT minutos. dijo línea de 5. Ah, bueno. Uy. La cancha de Yatra, dice Gladys. ¿Otro más? ¿Quién era? Ahí entra Totín. ¿Por? 21. 21. Y es Araujo. ¿Araujo se va? Se va Araujo. Era Totín amarilla. ¿A quién le Por quitó amarilla? tardar, creo. Dios mío, Derlis. Qué horrible. este Totín árbitro. se viene. El peor. Está en el área. Perdón. Está en la cancha Totín amarilla. Ya toca la primera pelota y va Darío. Va la carga Darío. A ver Espínola. Le maten Espínola. No puede. Animaten a ese papá. ¿Por qué Dale, me le pelado. Sí, porque me le tocó a Totín. No quiso. ¿Entendió? Qué narcisista. Ah, bueno. Dale Cerro será, dice. Realmente ese A Canezón, dice José. Espinola le tenía que pasar a Totín. Entró mi 9, dice Seba. Qué boludo. La coloca Fariña. Hay córner para Cerro Porteño, el chico de los botines, perdón. Celestes. Se mueve Torres en el área. También Quintana. Buscan de manera aérea el segundo. Pelota y está para Torres. Saca Emiliano. Ahí está Darío en retroceso. Recupera Cerro Porteño de falta. De Peralta. Bajaron al hombre recién ingresado. Marcelo. Desastre Espínola, dice Gladys Coronel. Un chico, un pibe. Ahí va la pelota. Tiene un partido, o sea, tiene 20 minutos primera. 40 minutos primera. Tranquilo. No hay que putear a los chicos de la casa todavía. ¿Vieron la nueva
Lo de los pasapelotas, o sea, ya no son más pasapelotas humanos. Bueno, pelotas son. Sí, buena pelota, ¿cierto? Le pusieron a él los dos. Hasta en eso. Pero esa es la disposición de... FIFA, no, de... Conmebol. Sí. Desde que Racing salió campeón, wow, supuestamente que le ayudó el pasapelota. Ah, pero eso Que es... le pasó rápido y que... ahí Folclore, empezó la- buenísimo es. Y sí, pero debes saber. Levanta la cesta. Hicieron eso. Ahí recupera Pirita Mota. Quiere Cerro Porteño robar la pelota. Quintana que despeja por los aires. Va la pelota del Pique Ceret. Los pasapelotas son de la formativa de Emiliano porque ponen en el conito la pelota. Ellos no pueden pasar la pelota al jugador. Te banca, Raúl, dice. Solo se equivocó en querer bancar al malísimo Cabaña. ¿Cuándo quiere bancar a Víctor Cabaña? Lateral para Ameliano. Se aproxima Ameliano. Espero que no aparezcan los viejos fantasmas, ¿eh? Yo espero que no aparezcan los viejos fantasmas de Cerro Porteño. Uy, Ahí va ahora el conjunto de Ameliano. Offside. Estaba adelantado. fuera de juego, ¿eh? Te banco, Belén, dice Sosa. Orsay. Gracias. A merendar, porque yo me tengo que esperar mucho tiempo acá. ¿Qué veo? Me toca ya una farruki. Ah. ¿Por dónde? Y la previa de cumpleaños de mi novia, a quien le mando un enorme saludo. La se va a invitar. No, ¿quién te ha invitado? Sí, vos, por ejemplo, el año pasado te invitó y vos ni le respondiste. Marco tiene... Mal educado. Yo no respondo a novia ajena. Gracias. ¿Qué? Marco tiene el Si es de ruido tu permanente boca, sí. natural. ¿Cómo ruido permanente natural? No, el ruido permanente natural. Ah, no soy Diego, vos me dices. también. Natural. Natural. Sí. Sí, señor. Ahí lateral. Juega la Z. Pelota arriba. Despeja Meliano. Aparece la pelota de vuelta al área. Quiere aprovechar Cerro. Che, ¿ya vieron, Pio, el pelo del jugador de Meliano? ¿De quién? Ah, claro, del debutante seguro. Ah, sí, pobrecito. Le cortaron todo. Ahí está, mal. León. Ganaste. Ese es León. Con León. M. ¿Con M? Con M. León. No es León. Ojalá tener amigos como Franco. ¿Vieron? Ya se Levanta. abrió. Por Sí, pero suerte. hace rato ya. Pablo Martín lo que está atento. Bien, Pablito. Tostín. Uy, el pase de Tostín, pero ya igual estaba invalidado. ¿Cuánto de partido, Beto? Te digo que está 1-0. Gracias, Eva, por seguirnos. ¿Cuánto faltan? Falta 4 ¿Está minutos para la sangrando? adición. ¿Está ¿eh? sangrando? No, no creo. Sí, Pero fue su compañero el que lo... ¿Qué pasó? está sangrando. ¿Cómo fue el choque? Juve. Juve CRTQ. Diría. Sí. ¿Cómo dijiste? Juve CRTQ. Pero Juve ya CRT. adivinar. Juve. No. Juve. 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 Y que su Pero ese sangre gotea y se resbala. OTQ. O CRTQ. OTQ. Sí, ya cuando está sangrando demasiado ya. Juve CRTQ. Ay, fue. Ahí está. Perdón, no sé ahora guaraní muy bien. Juve se le- Me gustaría aprender. Soy fan, veo todos los programas. Gracias, Pablo. Porque te pagan, ves todos los programas. Mercenario. Fuerza Ciclón, dice Micaela. 18.000 likes. Dale, lleguemos a 25, 26, 27, 28, 30. Salida de Cerro Porteño. ¿Dónde están los cerristas del chat? ¿Dónde Atención que va Tostín, es el Cuidado. primero. No, están? señor. A punto de ganar están. A punto de ganar este partido están. 1-0. Gana Cerro. Qué bien la bajó el chico Z. Este es Zárate. La toca. Ahora. Este es Fariña. Se le escapaba. Aguante Cerro, dice Algarín. Dale Cerro. Presente en la cancha de Zárate. Como se habilita esta clase, dice Gladys. Hola, FedEx. FedEx. Salud, 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 salud. Gracias. Zárate. Ahí va la cita. No. Levanta Zárate. No puede. ¿Cómo que yo mofé? Yo llegué del baño y metió gol Cerro. Atención que recupera bien Cerro Porteño. Toca Tostín, Torres, Tostín, Torres, Tostín. Solta la pelota, Torres se desvía en Tostín. Este es Darío. Espino la que adelanta y está Cerro Porteño ingresando al área. Puede ser esta, cruzó. Corta. Corto. Y hay córner. Hay córner para Cerro Porteño. Franco no trae más tu remera de Cerro y perdió. Aníqueno. Sí o sí. aníqueno. No perdí. ¿Y dónde está? Me olvidé.
Es diferente. Córner para Cerro. Cuidado. En breve Nacional Guaraní. El partidazo. Partidazo. Lindo partido, lindo Córner para Cerro. Atención. Viene el esférico al área. Al salto. Le queda Darío. Espínola juega por el costado derecho. Manda el centro al área. Bertottina. Bertottina el cabezazo. Aparece el arquero. Miguel Martínez. Ninguno de nosotros es más cerrista que vos, Belén, dice. No. Este es Peralta. Pelota que no llega a buen puerto. Totín que va. Y le dio una patadita a Totín, ¿eh? Tranquilo, pasó? Franco, vamos a ganar, dice. No, en eso estoy seguro. Espero, ¿verdad? Espínola. Darío. Se complementa Cerro. Darío recibe la pelota. Va Totín, no puede Totín. Hola Jesús, Upa. ¿cómo te va? A la carga va Meliano. No, no. Corta rápidamente Matías Damián. Acá es. Y se va Espínola y espera. Cerro está Fari. El pase que No, metió pero- mal. pero dale, Está muy nervioso todavía. Súper cagado. Está recagado. Realmente está muy nervioso todavía el juvenil. Si es cerrista perfil bajo. Dice. 5 minutos más. 5 minutos. 5 más. 5 más. Jesús. 9 minutos añadidos a los 90. Porque 4 en la primera, 5 en esta segunda etapa. Avanza Velázquez. Espínola no se mueve. No va a pasar Velázquez porque ya impide eso a Meliano. Mitaí. No. Realmente este Cerro tenía que ganar. Va a pulear, pero lo importante es que está ganando. Que gane nomás. Yo no entiendo. A lo que a Espínola mejoró mucho con respecto al anterior. Es algo positivo. Ahí va Zárate. Recién ingresado también Zárate. Debutante Zárate en este. O ya debutó. Creo que ya habrá debutado, ¿eh? Franco, ¿por qué estás tan preocupado y Cerro va a ganar luego? Dice. Porque Buena pelota de Totín, disculpame Franco, se pone en modo de carrera, espera la Z y va arribando Zárate, se viene y Cerro, está cerca del área, manda al centro, ¡oh! bien, Sacó. Zárate jugó muy bien. Corner. Me gusta este Zárate, ¿eh? Me gusta este Zárate, próximo lateral que va a ser vendido a Europa, ¿eh? Ay, entró bien. Entró Mirá a la jugar. calidad que tiene, ¿no? Déjate de joder. Entró con mucha energía. Igual cuando le veo Mirá. así de espalda me parece que le veo a Soñora. No digas eso. No, el look, digo. No digas eso. El look. Es una falta de respeto para el jugador. No Tiro sé de si esquina. tanto. Me sale la mala con No sé, con mala. con nuestro amigo Zárate. Tiro Ojalá de le vaya esquina bien. para Cerro Porteño. Mira Peralta. Va a levantar Peralta. Viene el centro al área y está. No llega el cabezazo que da ese gol. Salta Espínola. Uy, Despeja Meliano y va a la carga Meliano. Sale Alexis Martín. Arias. Despeja la pelota. Peralta con el esférico controlado Ahí y está. se mueve Fariña. Espera Torres. qué buen pase. Va la pelota para Fariña. Tapó Martínez. Varilla es diferente, te das cuenta cómo es bueno el tipo. Encarador. Te genera jugadas, te hacen pases, paredes, por lo menos colectivamente Cerro mejora cuando está Fariña. Ahí está Ameliano. Recupera la pelota, Cerro, hay falta. Dice el juez. ¡Hay falta! Martínez es casilla de repente, dice el Fede. ¿Qué Contra seguridad Cerro. da? ¿Quién? Eh, ¿Miguel Martínez? No, perdón, yo me confundí. Yo digo por Martín Arias, el que da Ah. seguridad. Él sí. No, chutó mal Peralta, dice. Fariña, perdón. Saquemos que este muchacho quedan 2 minutos. Que no aparezcan, por favor, les pido. Que Queda- no aparezcan los viejos fantasmas en Quedan Cerro. 2 minutos. Saquemos. Atención que va al centro, despejan y hay córner. Saludo, el Matu, Nico Acuña. Querido, gracias Nico por ver, por estar, por compartir, por seguirnos, Nico. Carlos antes no sabía que iba a jugar hoy, tipo, ni pensó, ¿verdad? No. Córner. Cosas de la vida. Hay tiro de esquina. Atención que manda al centro Elvio Vera. La pelota al medio y va la carga al Cerro. Este es Darío. Le queda la pelota muy abierta, pero decide meterse en juego. Uy, la entregó Darío. Vamos viendo. Huele a la Gran Cerro, dice. Sí, yo eso espero.
que no aparezcan esos viejos fantasmas en el Ciclón de Barrio Obrero. Ahí va la pelota, porque le suele suceder estas cosas. Va la pelota de Elio Vera y córner. 1-0 gana Cerro. 1-0 gana Cerro. Un minuto. Va con todo Ameliano. Puede ser la última jugada. No puede ser que Cerro esté con esto y con uno más. Atención con esto. Arriba también Martínez. Arriba el arquero. Ahí viene el centro. Arriba el cabezazo. Despejado. Sigue. La presión manda el centro ahora. Saca el Ciclón. Imagina a Miguel Martínez le mete a Cerro para morirse. Atención, señores. Se va terminando el partido. ¿Qué dice el juez? Que la pasó? reiteración. Es salida de arco. Saque de arco. No, es más allá, dice. No entiendo. Va, pico Derlis. Derlis López. Mira a Miguel Martínez como 9. Lateral. Miguel Martínez en el área también. Nos mete y me muero. Ahí va la pelota. Saca Cerro. A ver. ¿Qué pasó? Había falta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No entiendo. ¿Lateral o qué onda? Mala ejecución. Porque ejecutó mal otra vez. Ejecutó mal. De- Se va a terminar el partido. A ver. Sí. Bueno, si metes tu... Eso Si entró. metes tu... A la pucha, Elvio Vera más piopea. Entró al campo de juego. Sacó Sí, de adentro la cancha nomás ya. Se termina el partido, señoras y señores. Ganó Cerro Porteño, jugó bien, jugó mal, no importa. Lo importante son los 3 puntos. Ganó el Ciclón Belén. Bueno, felicidades a los cerristas, a las cerristas. Un partido que Cerro supo jugar. Dependió en el primer tiempo de su mejor jugador, Juan Manuel Iturbe. Realmente qué jugador, qué bueno que Cerro le haya recuperado. Fue el protagonista para las ideas, para proponer en Cerro Porteño en ese primer tiempo, cuando tenían más ansias y ganas de hacer el gol, porque me parece que en el primer tiempo pasó eso, pero en el segundo es que vino el gol justamente. Pero sí, Cerro igual me parece que bajó un poquito la intensidad y Ameliano en ciertos momentos pudo tener más el balón, pero es una victoria muy importante. Clave ahora es puntero del campeonato Cerro Porteño, por diferencia de goles. Le pasa a Luque y bueno, se encuentra en la primera posición. Así que felicidades a los amigos cerristas. Franco. Cerro ganó porque tenía que ganar. Y el que quiere brillo, que me lustre. Bueno. ¿Conoces esa Sí, gran sí, frase? claro que sí. Bueno, nos despedimos completo por más. hoy. Nos despedimos por hoy. Ganó Cerro 3 puntos. Mañana estamos con Olimpia. Chau, chau, chau.